Sé que tenéis todos muchas actividades y especialmente por la coincidencia inesperada que hemos tenido con Presura en Sigüenza mañana y pasado, con lo cual alguno tendrá que estar haciendo pluralidad de actividades, estar aquí, estar allí, el ayuntamiento, otras responsabilidades laborales y demás, con lo cual agradeceros la asistencia, agradecer a Salomón la invitación y al grupo de Tu Voz en Pinares, que veo que tenéis una actividad de comunicación realmente interesante y poco habitual en un territorio con todos los retos de la despoblación, lejanía, pueblos relativamente pequeños y por tanto pues, muy loable esa labor que estáis desarrollando. Es una pequeña corrección, Juntos por los Bosques se ve que envié un currículum un poquito, digamos, no revisado. Lo montamos durante los últimos 5 años y medio, pero yo dejé la coordinación en marzo en Inés González González, que es la vicedecana, al haber asumido la presidencia del PERF Internacional, que es la entidad de certificación que un poco comentaré también en la exposición. Vamos a intentar no solo centrarnos en aprovechamientos forestales, porque creo que sería un poco técnico y un poco tedioso, además que hay especialistas mejores, sino intentar abordar aspectos que van a estar vinculados en parte con lo que ha dicho Fernando, en parte, obviamente, caso Fernando ha comentado, a las condiciones mediterráneas. Estas son condiciones ya de montaña, de otra orografía, de otra vegetación, de un mucho menor riesgo de incendios, por suerte, pero existen. Pensad que el Pirineo, que tiene un clima razonable comparable con esta zona, una orografía peor, viene de Piri-Igneus, es decir, un espacio, no sé, la ductilidad en combustión. Y de hecho, los mejores especialistas en incendios están insistiendo que podemos tener el peor escenario de incendios de la península ibérica, que es un incendio de rayo que empiece en el Prepirineo Navarro y acabe prácticamente en el Llobregat. Ese es el peor escenario. No el Pirineo central, es difícil por la orografía, pero el Pirineo que está original, las tormentas sabéis que van del oeste al este, normalmente en verano, por mucho que el viento de superficie vaya por otro lado, y pillan la configuración de las montañas en el ángulo perfecto. Hay muchísima acumulación de biomasa por abandono rural y repoblaciones, especialmente la provincia de Huesca, por razones que no vienen al caso, no gestiona los bosques. Las repoblaciones están totalmente abandonadas, con mucho crecimiento, porque el clima no es malo, y la orografía es perfecta, y por tanto, si enfila por ahí, tendríamos problemas realmente graves. Por eso decir que, en principio, lo único que no quema es el desierto. Cualquier sitio, pensando 2 días que subió una de las olas de calor y se estaba empezando a quemar toda Inglaterra. O sea, el tema, el riesgo existe siempre, pero obviamente en condiciones normales esta es una zona muy segura, y también por las riesgos sociales. La siguiente, por favor. Entonces, va a haber coincidencias con Fernando y obviamente también en el tema energético, aunque me voy a permitir más insistir en el tema térmico, que creo que es donde aquí esta comarca tiene más oportunidades que el tema solar. La primera cuestión es ver dónde tenemos los retos como sociedad. No solo, digamos, la sociedad del rural profundo, que diría Santiago Marraco, que fue el primer presidente de Aragón y ingeniero de Montes también, y es una forma de describir, porque hablamos del territorio rural, las zonas muy accesibles de La Mancha es territorio rural, no tiene ningún problema. El eje del Ebro es territorio rural, no tiene ningún problema, quitando Zaragoza y Lleida y alguna población mayor. Con lo cual, realmente el problema que tenemos en España de despoblaciones es el territorio rural profundo, muy forestal y poco accesible por orografía y por ubicación, no el territorio rural competitivo. De hecho, muchas zonas de Andalucía tienen menos problemas porque tienen una agricultura que todavía es muy productiva. Ya lo fue desde la época de los romanos, era su fuente de aceite, de cereal y de muchos alimentos transportables. Si vais a Roma, la montaña del Monte del Testaccio es lo que queda de las ánforas, del aceite que venía de la Bética, con lo cual es la calidad de los suelos del Valle de los Valles es increíble. Bueno, si analizamos como sociedad los grandes retos que tenemos, veremos que en unos cuantos está muy vinculado el debate de esa España del interior, de esa España de ese rural profundo. Uno es el reto demográfico, el horizontal obviamente, que haya partes del territorio muy pobladas y otras no. El vertical no nos afecta en ese sentido,
pero obviamente en un contexto en el cual no hay reposición demográfica, ahí prácticamente estamos en 1,3 de hijos por mujer, pues obviamente en un contexto donde la demografía se reduce, en las zonas más desfavorecidas el problema se exacerba. Si analizásemos la situación, por ejemplo, de dos países comparables con situaciones, la zona del norte de Suecia y el norte de Finlandia, tienen baja demografía, pero tienen una cuestión fundamental, que como el país, los dos países, han hecho políticas activas para el mantenimiento de la reposición demográfica y no lo han fiado todo a quien salta una verja, pues no tienen ese problema, es decir, su población es estable. Sigue habiendo igual número de niños, adolescentes, jóvenes que de mayores. Y en ese contexto es más fácil, al menos hay que luchar contra un problema, hay que luchar contra dos problemas a la vez demográficos, ¿no? Que además una parte de la sociedad no quiere verlo, ni uno ni otro. Y esto nos lleva a problemas sociales, ambientales y económicos enormes en buena parte del país, porque tenemos o somos hipertensos o lo contrario, tenemos baja tensión. Y muy poca parte de España tiene la tensión adecuada. Y básicamente, pues vamos, podemos decir Girona, el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia, una parte importante de Andalucía, el oeste de Galicia, Navarra, País Vasco, y para de contar. Eso no llega a ser el 20-25% del país, con densidades de población razonables, donde no se producen ni gastos de hiperdensidad ni de infradensidad. ¿Cuánto nos ha costado soterrar la M30? ¿Cuánto cuestan cualquier infraestructura en las zonas hiperpobladas? Hay que hacer vidrieras porque no caben. En Atocha, cuando se conecta en Lisboa, ya no caben trenes. Y todo tiene que pasar por Atocha. No se sabe por qué no pueden haber conexiones diagonales. Hay que ir a Valencia, ir a Sevilla por Madrid y cosas por el estilo, que nos encontrar 50 casos. Con lo cual, pagamos el exceso. En su día, hace mucho tiempo, Ramón Tamames hablaba de medio millón como el exceso. La gestión de basura es más complicada. Y por defecto, asegurar a esa población dispersa mayor, y todavía aquí estáis en pueblos, y dos a Asturias y demás, que encima son aldeas, colegios, infraestructuras, sanidad, es carísimo. Pagamos dos veces como país, por no tener densidades razonables. Luego tenemos el cambio climático y la transición energética, otro toro general, potente, pero que afecta a estos territorios también. Los incendios forestales, que no solo son más que el efecto de ese abandono rural, que el cambio climático nos da más números, como si compráis porque no queréis en la lotería o porque vais muy cortos y compráis en un décimo, o vais contando décimos todos los meses, pues es más probable que os toque. Pero la razón es el combustible y su continuidad vertical y horizontal, no es solo. La precariedad y dependencia energética, es decir, hace un año no lo pensábamos, ocurría igual, pero especialmente Europa, China y Corea y Japón somos grandes países con un nivel de desarrollo importante, con una dependencia energética brutal, y las energías fósiles, se podía decir hace un año que el país más decente era Rusia. Ahora ya no lo decimos. ¿Quién tiene las energías fósiles? Países poco presentables. Es cierto que ahora Estados Unidos no está echando un cable con el gas, a Estados Unidos le sobra lo de fósiles, pero tampoco es Arabia Saudita en recursos. También tiene un gran consumo. Es decir, las energías fósiles están extremadamente mal distribuidas en el mundo. Y además encima con regímenes que no nos interesa reforzar. Ahora habrá que volver a los venezolanos. No por país, sino por régimen. O sea, esto comporta una distorsión de la política exterior brutal. Con lo cual, esos países, Estados Unidos tiene más realizado porque se puede suministrar el resto de países desarrollados y potencias, incluida China, no puede. Por eso China se ha metido tanto en África, para asegurarse el alimento y sobre todo la energía. Por lo tanto, en la medida en la cual vayamos rápidos en solucionar este problema, solucionaremos a la vez el tema climático y esa dependencia de energía muy crítica, porque además la economía española clásicamente no puedes conducir una inflación, porque depende fundamentalmente de la energía. Sube la energía, la inflación se nos dispara, ya no somos competitivos. Baja la energía, la inflación porque es como un coche que no puedes conducir. Con lo cual, es un tema mucho más sencillo de lo que pensábamos. Luego, el suministro de agua, en el contexto de un país seco, que siempre ha tenido sequías y el cambio climático las exacerba. Un nivel relativamente bajo retributivo, que nos quejamos, que ¿por qué los salarios en general son bajos? Ya no hablamos de 1.000 euros, pero siguen siendo bajos. En un contexto en el cual la producción científica teórica de este país se ha disparado. ¿Pero dónde lo ha hecho? En ciencias básicas que no están alineadas con los retos del país. Y eso no sirve para nada. Es decir,
Quizás Estados Unidos, ante Rusia o China, se pueda permitir ser una potencia en investigación básica. Un país mediano como España es dejar a los científicos investigar lo que les interesa. Eso es una barbaridad. La investigación básica tiene que estar alineada con los retos del país. Entonces sí que servirá para algo. Y luego, obviamente, el que no tenemos, por mucho que siempre se dice la clase de trabajo de clase media, pero no es verdad, en definitiva, no hay una focalización sobre lo que en Alemania llaman el Mittelstand, que no solo es la clase media, es también la clase media y las pymes. Eso es la vertebración de la sociedad democrática. Una sociedad polarizada entre trabajadores y perceptores de rentas sociales y pequeñas mega empresas como tenemos en la electricidad, que son 4, lo decías muy bien antes, eso es peligrosísimo. Eso se está sembrando al final que se hunda la democracia. La democracia va a tener gente que se sienta sólida y sea ciudadano. Y esa visión de cómo podemos reforzar esa clase media profesional y empresarial, si no, el país pierde su vertebración. Luego es un gráfico de Alemania. Fíjate, es un país que esto lo ha tenido siempre muy claro. Y no trincha su clase media llena de impuestos por todos los sitios, porque los de arriba siempre se escapan. Y ahora tenemos el debate de la alta inflación y lo que supone constantemente las mínimas subidas salariales de las comen el subida de impuestos de algo que no hace. Por lo menos es otro debate. Por tanto, tenemos y simplemente el tema de la polarización territorial, este gráfico lo ves muy claro. ¿Qué país de Europa tiene una situación tan polarizada como nosotros? Y la frontera de Portugal con nosotros. Porque lo del norte estamos en condiciones realmente muy difíciles para el ser humano de vivir allí. En un clima razonable, incluso una orografía razonable, muchas zonas de población no tienen ninguna orografía crítica. Están vacías. Es que además lo más chocante de todo es que es cierto que esta zona de aquí es complicada, pero es que la parte de España con más desarrollo es el noreste. Es lo que va de Bilbao a Madrid, a Alicante. Y en el medio de eso está la zona más despoblada. ¿Eso cómo puede ser? O sea, no es que esté en un rincón, porque hacia la zona de Sanabria tiene un problema complicado. Es que esa zona no lo tiene. Y hasta Aragón y al final todo está en la costa y el Ebro, el resto como el que no existe. Con lo cual, tenemos realmente ahí como... Y de alguna manera, como sociedad en estos 45 años de democracia, hemos sido bastante eficientes en resolver retos de corto plazo y sectoriales. Más o menos lo hemos resuelto. Hasta el COVID se ha ido resolviendo. Pero cuando ya son retos de largo plazo o transversales, la cosa se complica. Cuando hace falta meter varios sectores, se hace un mix, que es lo que comentaba antes Fernando, que esas ayudas unas dependen de agricultura, la otra es de medio ambiente, la otra es el urbanismo, y al final es, vamos, una crucifixión a quien quiera resolver todos esos temas. Y esto lleva a que los problemas, vemos la punta del iceberg, pero por debajo está el hielo, que es el que generó el problema del Titanic, porque al final, además de que iba a toda castaña y no hizo caso a las alertas y vientos y flautas, pero cuando ya vio físicamente el que estaba avisando la punta, pues no pudo hacer nada porque debajo había mucho más. Y por tanto, pero no pegó contra la montaña, pegó con el lado, porque no le dio tiempo de mirar. Con lo cual, y estos temas están distrayendo efectos, distrayendo la atención social y política, porque los políticos tienen un tiempo concreto y si se distraen, pues no van a los temas de fondo. Y esto lo vamos viendo en cuestiones clave de la sociedad, que no son solo las que estamos aquí tratando. Pasa en la salud. Hoy en día, antes del COVID, la OMS, el reto que tenía eran lo que se llaman las enfermedades que no son comunicables. O sea, todo lo relacionado con la obesidad, el diabetes, formas de vida insana, contaminación, cuestiones que los ministros de salud no pueden resolver, o de sanidad. Porque no se trata de ofrecer más servicios sanitarios, sino si la gente no hace una forma de vida y el medio no es adecuado, está estresada, duerme poco, come mal, pues evidentemente desde la salud lo que se puede hacer es apagar incendios. Y lo mismo hacemos con los incendios. En vez de hacer la prevención, he puesto los gráficos muy bien Fernando, en vez de invertir en prevención en sentido amplio, que no solo es tener cortafuegos y tener puntos de vigilancia y tener todo preparado para el caso de fuego, sino cómo está el territorio, lo único que haremos es ir apagando. Y al final esa maquinaria se come, hasta el grado que cuando con mucho acierto la España vaciada recordó aquello de que la cerilla que quema el monte es el abandono rural, pues salieron los bomberos que querían estar contratados todo el año, que es muy legítimo, pero
y si contratamos a esta gente 12 meses y generamos todo un tinglado público, al final la política del territorio forestal que nos afecta será realmente un tema sindical. Y ir a comunidades vecinas, seguir en las asociaciones pequeñas, Castilla-La Mancha con su GEACAM, Valencia con su Maersa, Amaya en Andalucía, se come el presupuesto forestal. Con empleados públicos, que al final, con todos mis respetos, pues al final interviene la política en la contratación de la gente, al final es una maquinaria inmensa, cuando no hay dinero para la gestión activa. Y hay que saber en la política que hay trade-offs, hay momentos que hay sinergia, hay momentos que hay que tomar decisiones entre una cosa y otra, ¿no? La reposición demográfica que he comentado, las aplicaciones, todo esto lleva a frustración colectiva. Bueno, digamos a los retos, dentro de estos retos, un reto compartido. Cuando empezó el debate demográfico, que empezó, digamos, su erupción formal fue en el 17, en la conferencia de presidentes, pero ya estaba en la calle, ya empezó, pero realmente ha tenido estos 5 años una evolución muy positiva en España, y ese era el objetivo de cómo evoluciona esto. Lo que pasa es que tenía que ser producido hace 40 o 50 años. Ese es el problema. Hemos llegado prácticamente ya como que se nos está muriendo el abuelo y resulta que tenía, como dice un naturalista catalán, Martí Boada, era un CD-ROM humano con una información increíble y queremos tomarle notas cuando el pobre hombre o mujer ya no puede casi ni hablar. Pues un poco nos ha pasado, hemos llegado muy tarde. Mejor que si llegásemos 10 años más. Pero hemos llegado tarde. En estos años hemos avanzado. Pero ese debate de la España vaciada o de la despoblación surge obviamente transversal pero si miramos cuál otra política se solapa territorialmente, pues es la forestal. Porque de alguna manera las zonas vacías de poca población, que son las verdes, resulta que coinciden con las zonas forestales en un 80-90%. Que tengamos bosques también periurbanos tienen otro problema, pero esos son de superficie, son poca superficie. Y lo que os comentaba antes, fijaos, este bloque, incluso aquí, en la zona más desarrollada de España, es que es curioso. Mientras que esta zona, pues todo está bastante bien, incluso algunas zonas de Extremadura no están mal. Bueno, seguimos. Siguiente. Y hemos llegado a esta España vaciada por una carencia de visión y concepto, ¿qué concepto le damos? De olvido y de deserción y desapego también por los propios afectados, que han perdido la autoestima también porque, como parece que no tienen ninguna misión, pues es como un ciclo psicológico, sociológico perverso. Pero realmente es un territorio de oportunidades, como reza la jornada de él, pero obviamente necesitamos resetear el modelo de negocio. Yo os pongo el ejemplo, ahora empezaron con Masterchef. Si pensáis cuando empezó las mujeres de este país, con razón, a reequilibrar su situación, las mujeres jóvenes de los años 70, yo era adolescente, pero recuerdo perfectamente, vivo Puerto Franco, más o menos en el límite, se además de cocinar, vamos, olvídate de cocinar, y Masterchef. Pero es que han sacado lo de postura también, no lo he visto nunca, pero lo he visto que lo ganancia. Y yo estoy seguro que uno y vende la vida, pero no como se hacía antes. Por tanto, un mismo producto empaquetado con un concepto más moderno, más pedagógico, se puede vender perfectamente. Tienes que hacer algo. A mí cada vez que voy a Manises y veo cómo se van hundiendo la cerámica clásica valenciana me da algo, porque no se debe resetearlo. Porque lo que era el estilo ese del siglo XVIII hoy no vende. Pero ya son reseteo, los socarratos, si los conocéis, son preciosos, más bien del siglo XV, de otro estilo. Dale una vuelta y cambia. Por tanto, es importante también resetear el modelo de negocio, vender el momento presente, resaltar lo auténtico. Estamos en una sociedad que no hay nada ya auténtico, lo sano, pero modernizar. Y obviamente necesitamos unas condiciones políticas marco, diferentes, que veremos después, y buscar soluciones sinérgicas que sirvan para varias cosas, sabiendo que es muy complicado hacer trabajar administraciones conjuntamente, porque en muchos casos tenemos niveles diferentes. Una cosa depende del ministerio, otra la comunidad autónoma, en la comunidad autónoma hay diferentes consejerías, en temas complicados los ayuntamientos, y hay que hacerlo visible y buscar esas nuevas misión al medio rural. Y que digamos, una estrategia que considero que es clave es la de bioeconomía. Se habla mucho de economía circular, pero creo que en la bioeconomía tenemos muchas, no todas, muchas vías de reforma, de reconducir la situación, recordando que realmente lo único que hace la bioeconomía es volver a antes de la revolución industrial con la tecnología moderna.
sin gran input de energía, no había energías fósiles, y lo que ocurrió es que cuando nos quedamos prácticamente sin nada de ello, apareció el ferrocarril que permitió el transporte, además del marino que siempre ha existido, y hemos estado 150 años viviendo en la energía fósil, que era fácil, barata, hasta que cada día hay menos porque la vamos agotando, pero sobre todo nos genera el problema del cambio climático y la presencia de esa energía fósil de una forma muy disfuncional en un territorio europeo donde prácticamente no hay. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Apostar por volver a ese modelo original, pero con todas las tecnologías modernas. Y de hecho, lo curioso es que en castellano y en portugués, precisamente, la palabra madera proviene del latín materia. ¿Y por qué? Porque todo se ha hecho mediante la madera, casi todo. Por tanto, es volver a ese uso, no solo con con lo que ya conocemos, sino con muchos caminos que quedan por conocer. Por ejemplo, prácticamente todo lo que hacemos de petróleo lo podemos hacer de cualquier fibra vegetal. Sea un esparto, bambú, madera y demás. Es una cuestión de qué material es más barato disponible y el coste de su proceso químico, que no va a ser igual. Y por tanto, pues dependiendo de eso, igual que nos sacamos la resina de un abeto, que tiene resina pero poquísima. Vamos al pino pinaster, que encima le sale mucho más. Eso son cosas ya, digamos, de la fine, pero podemos hacerlo. Y esto ofrece enormes oportunidades. La siguiente. Y hay muchos términos, que es economía verde, que es básicamente lo ambiental, baja en carbono, pues focalizar solo en las emisiones, pero nos deja los otros gases de efecto invernadero y sobre todo genera el riesgo de utilizar la palabra descarbonización. Y eso nos está cerrando la vía de escape, porque descarbonización negra, no digamos con nada racista, negra en cuanto al color, porque el carbono verde nos interesa, el carbono verde puede ser la salida. El carbono que se recircula, no el carbono fósil que tiene 100 millones de años. Y recordar que uno de los países que más ha avanzado y que más está en esta línea de la bioeconomía y que gasta mucha hidroeléctrica, me ha encantado ver el tema de la oportunidad de aprovechar instalaciones hidroeléctricas abandonadas. Siempre decimos cambio climático, hidroeléctrica todavía menos. Pues hay mucho desaprovechado y por lo tanto ahí hay un camino interesante. Pues en Suecia, ¿por qué Suecia tiene los ratios mejores de menos CO2 emitido por unidad de PIB o por población o por energía consumida? Porque tiene mucha hidroeléctrica y porque usa sus bosques activamente hasta el último árbol. Y lo que no vale, para generar a través de redes de calor y no tener que estar calentándose con electricidad que no es suficiente o con gas o petróleo importado. Y además tenemos una serie de limitaciones a la economía circular, que es la que se viene defendiendo más. Aunque ya está hablando mucho de bioeconomía circular y de hecho el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, ha convocado una reunión estos días de cara a la cumbre de cambio climático de Sharm el Sheikh, donde uno de los protagonistas intelectuales de transición es Mark Palaid, que es compañero y director del Instituto Forestal Europeo. Es decir, se está convergiendo. ¿Qué ocurre con la convencional? Bueno, pues que la producción y sobre todo el almacenamiento de energías renovables eléctricas, que es la única apuesta renovable que se ha hecho prácticamente, porque se empezó por los biocarburantes, pero por unas cosas y otras, la crisis energética del 8, la crisis alimentaria del 8 y demás, llevó a que se parase ese interés que tuvo la Unión Europea muy potente, pues tiene esos problemas, las oscilaciones horarias, como se antes, estacionarias y meteorológicas, las grandes ineficiencias del paso de térmico a eléctrico. O sea, uno de los gastos, si no tenemos aire acondicionado, el gasto mayor en una casa es cocinar si se cocina. Otra cosa es que sea todo precocinado. La cocina consume muchísima energía. Los italianos, que son bastante desastres, pero las cosas del comer son sagradas, y no por coste de energía, cocinan con gas. Porque es lo eficiente. Es más sucio, por eso no suele gustar, pero es lo eficiente. Lo otro consume mucha energía, porque ha habido una transición de una cosa a la otra, de térmico eléctrico a electrotérmico, que ha grandes disfunciones. Y luego el hecho de no focalizar a las energías que están incrustadas, sería la traducción del embodied inglés, pero la energía que implica el material que gastamos. Estas patas de hierro han requerido una barbaridad de energía para llevar al punto de fusión el hierro. Entonces, al luego reciclar, vuelven a llevar el punto de fusión. La madera la cerramos. Con lo cual, se está empezando a hacer vidrios de madera.
Por el vidrio hay mucho, claro que hay mucho. Hierro y vidrio y todo, y aluminio que hagamos. Pero todo podemos ponerlo en uso y reciclado a través de grandes procesos de mucha energía. Con lo cual, focalizar solo cómo generamos la energía es un error. Hay que ver cómo podemos retirar, ir hacia materiales que requieran mucha menos energía. Y el sector de la construcción emite el 38-39% de todo el CO2 global. Con lo cual, un cambio en la construcción puede ser dramáticamente positivo para reducir las necesidades de energía y que con las renovables de todo tipo, incluida también hidroeléctrica y biomasa, podamos cumplir las demandas. Luego está el tema de la minería, que supone que al final pues, genera canteras y demás, que hay límites de reciclabilidad, que hay pérdidas de materiales mixtos. Y una cuestión importante es que la economía circular ni aporta a los temas demográficos territoriales ni refuerza a los pymes. El hierro está en 4, ArcelorMittal y 4, el aluminio 2 pocos, es decir, toda vez sectores muy concentrados. Y además hay en la economía circular estricta un anhelo de la industria que es poco ético. Es decir, no, si hay un problema de residuos, yo me los quedo y encima estate contento que me los quede gratis. Eso es un acto poco ético, los materiales tienen un valor. Y en la economía obviamente pues habrá que pagar la madera del bambú por los materiales, porque tienen un valor. Y son renovables. Siguiente. Y obviamente cuando hablamos de generar, energía, todas las renovables tienen una performance muy buena, mientras que el CO2, todas las no renovables tienen unas emisiones importantes. Y obviamente ahora estamos muy obsesionados con el gas, mal llamado natural, pues un hidrocarburo como cualquier producto petrolífero del petróleo, pero tiene menos emisiones y sobre todo tiene menos contaminantes porque es más puro. Pero aún así emite también muchísimo. Y en los materiales de construcción, pues obviamente el peor es el aluminio. Y podéis pensaros, ¿por qué nuestras ventanas casi siempre son de aluminio? Porque son de plástico todavía peor porque el reciclaje es más difícil. ¿Por qué? Fíjate, por el enorme gasto energético. ¿Y por qué tenemos tantas ventanas de aluminio en España y no en el resto del mundo? Porque en la factura de la luz hemos estado pagando alcohol. Eso que protestan tanto. Y os comento otro producto que sale de madera, que es el papel. Hay una fábrica que tiene muchos problemas, la de Pontevedra de Grecia. Y se la quieren quitar del medio. Porque está en dominio público marítimo. Cuando toda la industria pesquera está en dominio público marítimo porque es donde atracan los barcos. Pero como es forestal y encima gasta eucaliptus, que se vaya, que se muera. Cuando se vaya, en Galicia va a haber un socavón industrial brutal, de puesto trabajo tal y cual. Si el problema de Alcoa fuese que estuviese en dominio público marítimo, seguro que se le había dado 60 años por no dar 100 de vida. Bueno, pero es que da puesto de trabajo. Y si las ventanas fuesen de madera, ¿qué es lo que daría un grado brutalmente mejor? 30 veces menos emisiones por necesidad energética que una de aluminio. ¿No hubiese dado en el noroeste mucho más puesto de trabajo y empresas dispersas en el territorio? O sea, tiene que importar, pero lo podemos hacer aquí con madera nuestra. Es decir, que al final, a veces esos sitios muy concentrados generan mucha protesta. Pero el número de gente que ha ido plegando, que ha ido abandonando la gestión forestal, la ganadería extensiva y demás, si lo sumas en el territorio, son los mismos. Pero no generan gasolina social. Y eso genera muchas perversiones. Siguiente. Y bueno, si vamos a las 6 grandes commodities que tenemos en el mundo, podemos ver cómo estamos en el avance de la bioeconomía. En todo lo que es energía, aún hoy en el mundo, la primera energía renovable es la biomasa. Todo lo que se ha hecho en el mundo de placas, de aerogeneradores y demás, no llega al nivel que la biomasa aporta. Hoy por hoy. Pero no es objeto de atención. Es una cosa, una especie de discriminación. Como es negra, no, nadie le interesa. Y es que básicamente se produce en África subsahariana, donde hay gran consumo de biomasa. Pero en vez de prestar atención y hacerlo mejor, esto no está bien. Sí, que en un pueblo africano que no llega la luz van a cocinar con electricidad, o ¿qué baterías van a tener para poder cocinar? Y que mi segunda residencia está a 2 kilómetros de la luz, por lo cual tengo placas, el horror que es eso en invierno y demás, cocino con gas, no se puede hacer de otra manera, no se puede tener tanta concentración energética. O sea, para internet, para luz, para tener una nevera, para bombear agua perfecta, la energía solar. Para cocinar, bueno, los africanos cocinan de noche, encima a las 6 de la noche ya está. No cocinan a mediodía. Con lo cual, además de que culturalmente les gusta la leña o el carbón vegetal,
Y tienen, es una cuestión de hacerlo sostenible. Es muy típico que se dice, no, vamos a lo grande, vamos a poner aerogeneradores. ¿Y cómo van a llegar al último poblado si no hay una red de electricidad? O sea, hay que un poco a veces también ser pragmáticos. Aquí, un 10% de renovables hoy en día, el 60%, o sea, el 6%, la mayoría, biomasa. Esto, en todo el ámbito de plásticos y bioquímicos, hay muy poco renovable, poquísimo. Y se puede ir avanzando, especialmente, sobre todo en lo que es embalaje, sustituyendo por papel, cartón. En los textiles estamos en una renovabilidad de 1/3, básicamente por lana, algodón, lino, seda y viscosa, que es de madera. Y el problema de las textiles es que es la commodity de todas estas, es la que más va a crecer en este siglo, porque Zara, Mango y demás están llegando a los países en vías de desarrollo. Y los precios no son muy caros. ¿Qué ocurre? Que el riesgo que está viendo ahí es que va a haber no va a haber posibilidad, porque el algodón, que es lo ideal, es un cultivo muy agresivo y no se puede cultivar más a prueba. Hay un límite. De hecho, lo que el viento se llevó eran algodonales y hoy son bosques. Se desertizaron tanto del cultivo que fueron bosques. El algodón no puede crecer la seda, puede crecer el lino, puede crecer. El tema de la lana es un crimen, hay que buscarle soluciones, es un reseteo que hace falta hacer. Porque a la gente nos interesa el ganado ovino para mantener el territorio. Y no podemos tener siempre por pitos y flautas la lana que se halla casi como, o sea, un residuo cuando realmente es y ahí hay que resetear nuevos usos y demás. Y el aislamiento es la solución peor de las posibles porque no es retributivo. Pero por tanto, no podemos crecer porque la gente no quiere la lana y porque el algodón no puede crecer, con lo cual es fundamental que, sobre todo de madera o de bambú, vayan descubriendo, además de viscosas nuevas, fibras para evitar que el tercio, que hoy es renovable, no baje en este crecimiento de demanda brutal que tenemos por delante. Y tenemos la construcción, donde estamos, aquí dice en un 3%, claro, es que la gran ventaja de una viga de madera es que pesa mucho menos que una de hierro o de cemento, por tanto el peso no puede ser la unidad de comparación. Estaremos en un 10% gracias a que los norteamericanos, fuera de las grandes ciudades, los japoneses, los de los países alpinos y escandinavos, construyen mucho con madera. Y eso supone más o menos el 10% del volumen más del sudeste asiático con mucho bambú. Es construcción con madera o bambú. Y por lo tanto, aquí es donde hay un crecimiento enorme. Ahora que con el cross-laminated timber, con unas planchitas de madera que se pueden cruzar a 90 grados, se genera la dimensión que quiera, se pueden construir pilares y hay rascacielos de 20 y 30 pisos. 20 habitados y en 30 pisos en construcción, y se piensa que se va a llegar a los 100 pisos porque no hay problemas tecnológicos para llegar. Esto es... Aquí está una ganancia enorme, tanto de demanda para nuestro sector, como sobre todo aportación al cambio climático. Y de hecho, en el mundo de la arquitectura hay como una revolución andando hacia el uso de madera, pero con estas materias más modernas. Y lo curioso, si vamos al último, que es el papel, es el único de estas 6 que es 100% renovable, que se recicla 6, 7, 8 veces, que es de origen certificado, y al final resulta que es el que hemos de abandonar, porque de hecho ya hay PDFs que no se pueden imprimir, o sea, yo no soy el heredero de muchas cosas que no sé cómo demonio imprimirlas porque te lo ponen difícil. No, es que eso destruye la... Pero usted no será más crítico en la ventana de plásticos o de aluminio, o sea, no, hay cosas más urgentes que hacer que justo el papel que es... Es para el papel que hasta la madera que no sirve para otra cosa. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, la bioeconomía busca cubrir la demanda de material y de energía mediante materias primas de origen vegetal, focaliza en esos procesos energéticos de los materiales y todo lo que nos sirve para otra cosa lo podemos usar para biomasa residual tipo térmico y en proximidad, obviamente, sería lo lógico. Otorga con ello una nueva misión a los espacios rurales, sobre todo los más profundos, para la agricultura complementaria, para todos los productos que tiene la agricultura, que no son pocos, incluida la leña, para los bosques y con la biotecnología de mano. Y no está en contradicción con reconocer los servicios ambientales, porque es un concepto bio y su incentivación. Siguiente. Y al generar una demanda adicional para biomasa, para madera, para sus productos, mejora la competitividad del sector. Es igual que si en el sector lácteo al cuajo le pudiésemos dar un uso que cubriese gastos, la rentabilidad del sector lácteo no tendría, obviamente. Al haber más incentivo a gestionar los bosques, estos pueden estar en mejores estados,
tener más resiliencia, es decir, que si hay sequías, vendavales, insectos, sean menos proclives, generar empleo, innovación, se adelantan los agotamientos de energías fósiles, aprovecha tierras y recursos hiperutilizados, mejora nuestra balanza comercial porque hemos de importar mucha menos energía. En nuestra balanza comercial fundamental la energía es lo que la trastoca siempre, por eso siempre somos un país más importador que exportador. Y desconcentra la actividad económica. Y aquí pongo siempre el ejemplo de, en 2010, en Haití hubo un gran terremoto. Murieron 250.000 personas. Fue un terremoto alto, pero en paralelo hubo uno mucho más fuerte en Chile, que murieron 700. La diferencia es que en Chile, fuera de las grandes ciudades, construyeron con madera. Y una casa de un piso, o planta baja un piso, si empieza a caer un terremoto, primero sale más deprisa, y segundo, si te pilla, es bastante más probable que sobrevivas que si te cae un edificio hecho con cemento, pero encima con construcción sin revisión de arquitectura y nada, porque en Haití sería por manera. ¿Qué ocurre? Que Haití no tiene cemento, no tiene fábricas de cemento ni de hierro. ¿De dónde venían? De Estados Unidos. O sea, los pobres haitianos, los países más pobres del mundo, tienen que importar el cemento y el hierro para hacer unas casas que se les caen encima y los matan. Y tienen todo el país desforestado. Haber repoblado esas laderas erosionadas que no sirven para la agricultura con bambú, a los 7-8 años tienes material para hacer la construcción sismo resistente, bambú es aún más sismo resistente que la madera, y sobre todo porque evitas la erosión y generas muchas pymes, que es lo que les falta a ese país. No tiene pymes, no tiene esa clase media. Con lo cual, incluso los materiales no generan qué modelo social queremos. Mejora los balances hídricos, lo vemos después. Europa consigue una ventaja competitiva y nos reduce los costes energéticos. Este es el gráfico que os comentaba. En azul, estos son el número de cotizantes a la seguridad social alemana. El azul oscuro es el porcentaje de las grandes empresas. El resto lo hacen las pymes. Muchas medias. En España serían muchas pequeñas, hay muchas medias. Pero eso es todas esas corporaciones son mega empresas. Hay muchísimas. Eso es el tejido vertebral del país. Por tanto, la bioeconomía nos permite construir ese triángulo de la nueva visión del mundo rural. Alimentos, obviamente, de alta calidad, servicios ambientales y fibras vegetales sin que haya una competencia entre ellos. Siguiente. Y por tanto, tenemos como etapas. Me acuerdo de una conversación con Tejerina, cuando finales del 16, cuando empezó aquella legislatura que duró poco, hablábamos de bioeconomía como junto con los bosques y decía, pero en el centro de Madrid vamos a poner calderas de pellets. Primero, que toda España no es Madrid, por suerte. Hay sitios más bonitos de vivir y más agradables. Y segundo, que tampoco hay tanta bioenergía como para suministrar toda España. Pero sí que hay para cubrir el rural disperso. Muchos sitios no llega ni el gas, es carísimo todo esto, pero comentaban que con gasoil, eso es una ruina. Bueno, pues toda la construcción dispersa, todo el mundo rural, hasta poblaciones de 30, 40, 50.000, Soria está haciendo un barrio entero, con redes de calor, Valladolid también está avanzando en ese sentido. Pues hasta esas situaciones, pues es muy competitivo el sistema, con lo cual, y tampoco el objetivo es quemar, lo que no sirve para otra cosa. Y realmente para que mejore mucha estructura en muchos bosques hace falta eliminar lo malo, porque si no quitamos lo malo, al final es como, bueno, todos ya no somos, digamos, que no somos de la generación, pero sabemos que la gente que pasó en la posguerra y eran 8 hermanos, el caldero pequeño lo pasaba muy mal. Pues en el mismo suelo y en la misma lluvia, en vez de haber 8 pinos, hay 2, pues van a tener que comer, van a crecer mejor. Y no los va a tumbar el viento, es decir, el suelo, los nutrientes y el agua es fijo, con lo cual, cuanto menos competencia, mejor, hasta que no nos pasemos. Si dejamos un agua aquí en 20 metros, no, pero hay que dejar los espacios necesarios. Con lo cual, pero la bioconstrucción que os comentaba, ese es, digamos, el segundo escalón que estamos entrando y que es fundamental y que tiene una posibilidad enorme. Pero luego ya, reforzando el concepto de biorefinería, que ya lo teníamos con la resina, es una biorefinería. Cualquier producto que queramos químico, textil y demás, sacarlo de fibras vegetales como la madera, pues tiene un gran desarrollo posible. La siguiente. Y esto, bueno, pues tenemos petrorefinerías como en Tarragona, pues iremos construyendo, se están construyendo biorefinerías, los nórdicos y canadienses están muy avanzados para sacar todo tipo de productos. Los fineses ya tienen un coche que todo es de la madera, o sea, toda la estructura es un bioplástico que tiene mucha más resistencia. Si va a hacer
innumerables productos, como he comentado, el vidrio de madera y demás. ¿Sí? Bueno, ahora esto puedes ir pasando, son fotografías que podemos tener en rehabilitación, y esta sí que es interesante porque no solo hablamos de construcción. ¿Cuántos puentes de este tipo en nuestro país se siguen haciendo de hierro o de hormigón? Parando las vías del tren, la carretera, la autopista, todo, porque es muy peligroso, pesa mucho, tal. De madera se hace en un momento y no genera todos esos inconvenientes, pero se sigue haciendo simplemente por inercia mental del ingeniero prescriptor. No hay ninguna mano oscura, y que muchos ingenieros de caminos no han tocado la madera en su carrera. También es cierto. Pasaría, bueno, hay generadores en Suecia que están haciendo los de madera, además de haya, curiosamente, porque el metal tiene un punto en el cual el peso es tan enorme que su enorme capacidad de resistencia es superada por su peso. Y además el tema de las tracciones, la ventaja de un aerogenerador alto es que cogen mucho mejor el viento. La desventaja es que el efecto palanca es mayor. Entonces, está viendo tratos en usos poco habituales de la madera, como sería hacer generadores de madera. La siguiente. Bueno, y el bambú, pues que también infraestimamos, que tiene una potencialidad, y que el objetivo no puede ser que la construcción, que este siglo va a ser sobre todo en los países del sur y tropicales, pues casi no hay pinos en los países tropicales, porque no es el clima para ello. México tiene una altura, pero no es un clima con lo cual el bambú puede ser la solución para muchas de sus demandas, porque la madera tropical estricta es demasiado cara. Bueno, y hablando tanto de bambú, la T4, el techo es bambú, es que desde abajo cuesta de ver, pero es de bambú. Siguiente. Y este es perdón, atrás. El primer especie de rascacielos, que el único elemento de cemento es la cimentación, eso no hay otra solución. Pero todo el de 8 pisos, es el nombre hace bastantes años ya, es de madera, incluidos los elementos verticales, los pilares, que era lo que hasta ahora no estaba resuelto gracias al CLT. Siguiente. Y es importante buscar sinergias, porque al final hay muchas posibilidades de coincidir con intereses compartidos. Vamos con otras actividades que también teníamos pendientes. ¿Sí? Bueno, evidentemente de incendios. En lo de arriba, las primeras 2 fotos es lo que teníamos hace un siglo. De hecho, la Cova Santa está al lado de Segorbe, esta zona se quemó ahora. Bueno, salvaron unos 100 metros alrededor, pues se refugiaron los bomberos y lo salvaron por la importancia cultural y religiosa, pero el resto se ha quemado. Pero es que como así estaba consigo. La razón era esto, no es culpa. La razón era que también decía Martí Boada, que la gasolinera era el bosque. La siderúrgica lo resolvió por el tren de y por el que traía el de vía estrecha, traía el carbón asturiano a los Altos Hornos de Vizcaya. Eso se resolvió a finales del 19, pero ya está. Todo el resto de energía venía de la ley. Y como ya tenemos al señor del butano desde hace 60 años, pues ha pasado esto. Esto está bien, es muy bonito, esto es la montaña de Mallorca. Esto ya no existe. Cataluña Central, en 1994, se fue 40.000 hectáreas. Porque aquí el fuego no hay sistema de extinción. O lo pillas el primer minuto, o alcanzan las dimensiones. Con 40 grados de temperatura y 10% de humedad, imposible de parar. Esto es el Pinus nigra, y también tenéis alguno por aquí en Talca. Y esto ya es esas otras zonas forestales en el borde de las casas. Un problema brutal que aún no hemos tenido un susto de verdad, pero cualquier año lo tendremos. Grecia lo ha tenido no hace mucho y demás. Sigue. Con lo tanto, para incendios, clarísimo. La sinergia sí gestionamos. Y además no nos olvidemos de la agricultura, porque la ganadería que no genera emisiones es la extensiva y la que puede mantener junto a las esquemas prescritas esos desbroces y esos trabajos silvícolas en condiciones. Pues también es posible, si está hiperdenso, que ganadería va a entrar en muchos sitios y no puede ir. Luego tenemos el tema de la erosión. Nuestro país tiene una gran potencial de erosión y mucha gente lo confunde con eso. Pero si analizamos dónde está la erosión real, no la potencial, resulta que está en terrenos agrícolas, abandonados o cultivados, sobre todo la zona de Jaén y una parte de Granada son las zonas más críticas. Donde hay vegetación forestal no hay erosión, pese a un alto potencial y mucha montañosidad. O sea, estamos haciendo mucho al país gratis. Y los embalses no se han aterrado tan deprisa como se decía, porque había una recuperación forestal importante. Y luego hablaremos, ¿y eso quién lo paga? Que Dios se lo pague, ¿no? Siguiente. Bueno, y ahora mismo, digamos, y a mí me ha salido mal porque trabajo
trabajó para Naciones Unidas, fui 5 años director del Departamento Forestal y que el secretario general de Naciones Unidas este año con las inundaciones de Pakistán todo lo achacas al cambio climático, no es correcto. Pakistán es un país como los Pirineos o los Alpes con el 2% de bosques. Así estábamos nosotros hace 200 años. Y había una cantidad de inundaciones y desastres y de muertes brutales. Eso ha desaparecido. Porque se ha recuperado la vegetación, primero, espontáneamente, por renovación y por mucha actuación de restauración hidrológico forestal. Y da Canfranc es una operación increíble. En Viescas, el problema es que se puso el cambio en el sitio equivocado. Y había dos barrancos. Uno estaba corregido y no pasa nada, y el que no estaba corregido generó la catástrofe porque estaba mal puesto el cambio en el sitio. Pero me refiero, es decir, en 2010 y 2022, y si toda la población de Pakistán está en el valle y ahí está la agricultura y la gente, y el terreno está así, pues claro, cuando viene un monzón hay un problema brutal. Y caen 400 litros en una noche. Si eso estuviese anulado y con las líneas medias de diques y demás, el daño no hubiese sido cero, pero hubiese sido mucho menor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Es cierto que si no haces los deberes y que el cambio climático te va a generar muchos más problemas. Pero el motivo crítico fue la deforestación, no el cambio climático. El cambio climático te da más números, que sea más intenso y más frecuente. Pero hay que tener el territorio en condiciones. Y la alta montaña no puede estar siempre. Así es. Pero volviendo a nuestras situaciones, en los análisis, digamos, hídricos, se observa, digamos, una cosa bastante curiosa, y es que el Ebro, sin haberse reducido la precipitación en el Valle del Ebro, se ha reducido en otras zonas, pero allí no, desde el año 60, ahora el caudal del Ebro baja la mitad. Y además de una forma muy repentina en los años 80. Es cierto que hay algo más de extracción, pero eso no lo justifica. La causa, el señor Don Bután. Se reprobó mucho, se expandió el bosque mucho, se abandonó mucho la agricultura, con lo cual esa vegetación muy densa se queda mucha agua. Cuando caen 10, lleva un poco, pero no lleva así fuerte. ¿Dónde se meten los jabalíes? La más denso, y el ganado sí está en el monte, la más denso porque no se va a mojar casi. Y toda esa agua no llega al suelo. Y al final, pues si aquí llueve 700 milímetros, sí, pero ¿cuántas veces ha llovido 10 milímetros o 15 y no ha llegado al suelo? En setas denso. Eso es agua que no está disponible, se evapora. Por tanto, y eso lo hemos estudiado, ya hemos en la universidad está Antonio del Campo y otros especialistas que trabajan mucho en eso. Esto no es interesante, pelado, porque entonces, como siempre estamos en la ladera, el agua se va y erosiona. Esto consume mucha agua por la cantidad de lo que llamamos elementos finos, ramas, cortezas, piñas y demás. Si está ahí agarrada la vegetación, con el consumo no llega al suelo. Y nos interesa una estructura, quizá no tanto como esta, sino un poco mixta, una dehesa bastante cerrada, es la estructura ideal, en la cual los árboles no se toquen, con lo cual es más difícil que haya un incendio de copas. Los elementos que queman son los elementos finos. El árbol gordo no se queman elementos finos, por lo tanto, minimizar los elementos finos, concentrar el crecimiento pronto en pocos árboles gruesos, grandes, que además resisten mejor los vientos, insectos y demás, y eliminar todos los elementos finos que nos van a generar el problema del incendio y la pérdida de agua. Y era una estructura algo abierta. Eso es la opción ideal para el agua. Pero si vamos a ver biodiversidad, esto es un típico monte mediterráneo abandonado de 40 años. Aquí ves que hay biodiversidad. Si la biodiversidad se suele medir por los pájaros, digamos, un ingeniero aeronáutico explicaría claro, ahí no puede volar un avión. Ni un dron ni nada, porque no se puede, está bien agarrado. Si aquí dejamos los mejores árboles y dejamos uno cada 3 metros y todo demás habría masa, a lo mejor a la siguiente vendría algo de madera o la otra. Pero empezará a haber mucha más vegetación abajo, podremos pastorear, cambiará completamente y será mucho menos combustible. Por tanto, hay mucha sinergia con las otras funciones. Y por lo tanto, ya llegando a los mensajes finales, hemos de ir buscando una serie de prioridades. Y voy a comentar unas forestales y otras más genéricas. En el ámbito forestal, y visto también lo que ha coincidido también antes Fernando, teniendo en cuenta que nuestras montañas son generalmente de propiedad municipal, el resto del territorio no, el 30% de su propiedad municipal en España está fundamentalmente por encima de la cota 1000 y algo, como regla general, más la zona de arenales de Huelva, Cádiz, que tiene otra historia. Y por tanto, en estos casos, si tenemos una anomalía, los que son alcaldes, ¿a que son los responsables de urbanismo?
Pero realmente el urbanismo y la ordenación del territorio es una competencia autonómica. Pero una vez se aprueba el plan de ordenación urbana que aprueba la comunidad autónoma, ustedes ejecutan. ¿Por qué no pasa lo mismo en lo forestal? Que creo que es quizás menos crítico que el urbanismo. Lo lógico sería que los empoderados titulares y que los ayuntamientos propietarios gestionasen sus montes ejecutando el plan de ordenación. Sí, no no saltándose nada. Que hay que cambiar una cosa, pues se hace un oficio y dice, oiga, que por esta razón proponemos que aquí en vez de utilizar el acceso sucesivo uniforme hagamos por bosquetes porque no sé qué. O habrá que retrasar esta corta final por esta razón o adelantarla por esta. Y ya está, y se aprobará o no, y ya está. Pero eso sería lo lógico, porque estamos en una inercia decimonómica, no franquista, decimonómica, de tutela a los municipios que no tiene mucho sentido. Además, aquí lo que pasa es que la Junta con el tema de incendios ha tenido una situación muy difícil, pero antes de una incendio me consta que estaban pensando en buscar otro sistema de gestión porque aunque han mejorado, la única comunidad autónoma que ha mejorado sustantivamente la gestión pública, al menos en algún indicador como cortas, que casi todas han recortado las cortas en montes públicos, de ayuntamientos, del resto de España, aquí se ha aumentado, eso ha ido bien, se hace muchas más claras que antes, pero ya no llegan, operativamente no llegan. Y además se sustenta una generación de compañeros de mi edad o algo más que están a punto de jubilarse y no ven que los más jóvenes van a querer trabajar tanto para cobrar lo mismo. Porque el tinglado está montado que el menos riesgo tiene va a cobrar igual y por lo tanto, pues, lo que comenta Fernando muchas veces viene porque no quieren tener problemas. El primer monte alto de frondosa de España ordenado es el Castellano de Bas. La alcaldesa no quería por los turistas tener problemas, el ingeniero tampoco, no se gestiona. Y así están igual de bien. Eso es la perversidad de la administración, genera una situación que si no haces no pasa nada. A los médicos no les pasa igual. A los médicos tienen que sopesar el riesgo de actuar con no actuar. Pero por desgracia nos han trasladado el principio de precaución ambiental que estaba previsto para la contaminación y la minería a una actividad de un ser vivo. Y eso es un error. Y aquí también habría que sopesar respecto a si tú no haces nada, ¿qué pasa? ¿Sube el riesgo de incendio un 50 o 100%? Eso es asumible. Mientras no se sopese, no vamos mal. Pero bueno, y obviamente, complementariamente a la anterior intervención, creo que es fundamental aprovechar los recursos Next Generation para, en todos los pueblos que tengáis monte, redes de calor municipales. Eso sería lo que, porque lo costoso no es la parte de la caldera, es levantar las calles. Es lo que es costoso. Y dejarlo ya hecho ahora que hay ese dinero, como hubo el plan E, después costará mucho. Y eso ya os genera, que es lo que debe hacer este tipo de recursos, un dividendo histórico, o sea, permanente. Porque el momento que suministréis con calor, y no haya falta que pasar por electricidad o gas o tal, el calor, que además estáis en zonas frías, lo tendréis a muy buen precio. Habrá una demanda para la madera que no sirve para nada, que de mala calidad, a poder hacer más gestión forestal. Y esos son empleos. 2, 3, 4 personas en el monte todo el año. En los días de semana, que es lo que interesa, no el fin de semana, haciendo de camareros. Y toda la parte técnica, porque una caldera necesita 2 personas de mantenimiento, o una persona, todo eso, en vez de exportar ese recurso de gasoil, de fuel oil o de gas o de electricidad, lo tenéis vosotros mismos. Y luego además es un gancho importante para atraer a otras empresas. Porque la red de calor tiene la gran ventaja que tú puedes, igual que la electricidad, entrar y salir. Y hay empresas, industrias, que requieren calor. Y a veces les sobra. Y por lo tanto puede entrar y salir. Y puede ser un incentivo y decir, no, es que aquí el megavatio de calor me lo ofrecen a un precio que en la ciudad no tengo. No vais a poder meter aquí una gran industria, pero pequeñas cosas, desde panadería, redes de panaderías y demás, perfectamente. Todo lo que necesita calor. De hecho, el gran problema que tenemos, por ser valenciano, pues hay un lío brutal en Castellón con todo el tema de las azulejeras, con el coste de la energía actual. Y eso que tiene una planta de regasificación y todo eso, es horroroso en este momento poder ser competitivo. O sea que no tenemos tanta biomasa en esa zona. Y luego, en las zonas donde tenéis todavía el uso comunal, pues generar una gobernanza clara y moderna en la cual se empodere a los órganos de gobierno para que decidan en qué invertir. Ya sé que en muchos sitios ya ni se distribuye porque está un poco, bueno, porque esa junta decida lo que va a hacer, si va a reinvertir una parte del monte, podría ser para mejorar donde haga falta, pero sobre todo también actuaciones de interés general y si acaso distribuir. Lo de la red de calor y su mantenimiento sería de este tipo. Y solo hacer y conseguir un tratamiento fiscal que solo hubiese fiscalidad
No digo el IVA, si el IVA es un impuesto que pagamos todos, pero fijaría, en el caso en que se vaya a distribución, pero mientras no vaya a distribución, si va realmente a arreglar una ermita o a mantener la red de calor, pues no tendría por qué. Obviamente no se le puede poner al vecino la energía a cero, pero eso va a poner un precio que prácticamente es el testimonial. Eso lo tiene. Lo siguiente. Y obviamente en las zonas de propiedad privada, sobre todo digamos del Duero para el norte y en el Mediterráneo, abordar el tema del minifundio, abordar el tema de los montes de socio, que la reforma que se hizo en el 2015 no es suficiente, y qué hacemos con las fincas abandonadas. Más recursos para mejorar de bosques, en muchos sitios no dan los bosques para cubrirlos, el abordar lo que llamo productos volátiles del bosque, es decir, ya sé que aquí estáis avanzando con las setas, pero todo aquello que es fácil de robar, hay mucho apropiación. Y ver la forma en la cual podemos separar si alguien va a cogerse un kilo de setas o un poco una cosa de lo que es, o 4 castañas en las zonas que hay, que de quien va realmente a hacer negocios, aunque sea en negro. Eso hay que separarlo. Mi opción siempre ha sido el tema del acceso al monte, de la forma más fácil. El que va a pie no puede llevarse mucho, la camioneta sí, y que el monte realmente no encuentro ninguna lógica. Tiene muchas discusiones con los amigos y compañeros de Castilla y León. En su día lo pusimos en la ley básica de montes y luego se lo cargaron. Realmente en el monte, muy pocos caminos deberían estar abiertos al público para ir motorizadamente, y con eso podemos ya, es como Al Capone, que lo pillaron por tema fiscal y no por los primeros que había hecho, pues por ahí ya todas las camionetas se han acabado porque nadie va a salir con 100 kilos andando 2 kilómetros por el monte. Pero bueno, hay varias soluciones, pero abordar ese problema, que nadie roba madera, algún caso hay, pero es raro, o corcho, pero en cuanto es algo volátil, hay muchos problemas, y eso no puede ser, es el propietario, y la ley lo dice muy claro. Y también el tema de los servicios ambientales. Antes comentaba que Dios se lo pague. O sea, esa función de evitar que los embalses se aterren y prever la erosión. Todo ese CO2 que los bosques secuestran. La regulación hídrica, la biodiversidad, los paisajes, antes ponía una foto de Tramuntana, de Mallorca, que son montes privados. Todo eso es gratis. No puede ser. De hecho, ahora hay muchas empresas que quieren repoblar, buscando como locos dónde repoblar, pero si ese CO2 que van a secuestrar lo está haciendo nuestros montes 100 años y nadie se acuerda de nosotros. Eso no puede ser. Y antes de entrar en detalles, realmente lo que sería interesante sería realmente regularlo jurídicamente con juristas y no con especialistas ambientales, que son bastante más sesgados. El concepto de la tenencia. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene? ¿Cuáles son umbrales? Habrá ciertos umbrales mínimos que digas, bueno, por eso, como si te ponen el rótulo de la calle en tu calle, pues te lo comes en tu casa, porque toca el rótulo de la calle. Pero la referencia es muy importante. Por ejemplo, en Sudáfrica pararon las regulaciones, había un tema racial y de propiedad también detrás, pues decir, no es que consume mucha agua. Claro, entre los blancos y los negros se había encargado toda la vegetación. Claro, porque si repoblaban es que llovía, si llueve hay bosque. Ahora tú no puedes deforestar y luego decir, no, es que el cálculo del consumo del agua es a base de un terreno deforestado. No tendrás ni, bueno, cómo era la vegetación original, qué agua consumía, y por lo tanto ahí no empezamos a hablar de la referencia. O un principio que es muy perverso, que es el que se aplica en el tema de cambio climático y bosques, adicionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Si vais os contratan mañana, ¿cuál será mi sueldo? Típica negociación de arranque, ¿no? Una vez ya han dicho, va, me interesa usted, tal, no sé qué. No, le pagaremos, usted tiene que hacer esta productividad el año que viene. Empezar a cobrar si, además de lo que tiene que hacer y el 10% más de productividad que esperamos que consiga, a partir de ese incremento empieza su sueldo. Y el resto del año trabajará gratis. Y si usted no consigue aumentar la productividad un 10%, encima pagará por trabajar. Eso es lo que hoy se aplica, el principio de adicionalidad perverso que ha conseguido el mundo ambiental en el tema de cambio climático. Es perverso. Es decir, si España secuestra un 20% más o menos, como secuestremos algo menos, ya tenemos una carga. Y lo único que podemos intentar argumentar es que, de hecho, la ministra está intentándolo ahora, es que con cambio climático vamos a poder secuestrar menos, tal, para que no nos cojan la cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que el que planta en un sitio que no había bosques hace 30 años, de cero. Y además se le da adelantado, y si luego aquello fracasa, es una población estrepitosa. Con la de Ateca, haciendo eso han quemado 15.000 hectáreas, ya que repoblar la administración española nunca había pasado nada, ni parecido. O sea, al que de entrada
al que repuebla lo que está pelado, se le paga por adelantado, para algo que no sabemos si realmente va a funcionar o se va a quemar o qué va a pasar. Y el que lo está haciendo está obligado y encima gratis. O sea, es algo, desde un punto de vista ético y jurídico, una barbaridad. Obviamente hay que priorizar contrariamente a los que lo han hecho toda la vida. Porque además, si la gente ve que no son tontos, eso pasa igual aquí que en los países del sur, que los que tienen bosques están satisfechos, como estaba hace los años 50, que la madera valía, la gente plantará en otros sitios. Si ve que allí solo vienen espacios protegidos, se abandona y la gente emigra, dirá, y es para que te quiero, por mucho que me den un caramelo. Ya veremos todas estas repoblaciones cuando en algún sitio salga el propietario y diga, ¿y aquí qué pasa cuando haya que pase 30 años? Resulta que no hayan pedido ni la firma y sea todo un... Encima dicen que repoblan con drones, que no funcionan. Y muy importante también el reconocer que nuestros paisajes, nuestro territorio, es un territorio de una herencia cultural y social brutal. Que no hay ecosistemas, son socioecosistemas, que han evolucionado muy estrechamente. La dehesa es un caso excepcional y por tanto no podemos tratarlos como si fuese algo virgen. No, es algo que no tiene nada que ver con lo virgen, tiene un componente natural y un componente social. Y eso es lo que de alguna manera nuestra legislación, nuestra mentalidad todavía no lo integra. Y por tanto, lo que dice Fernando es dar al ser humano. Pero si es ese ganadero el que ha mantenido ese paisaje, ¿cómo lo vas a pensar? Y obviamente también certificar los productos y servicios forestales, eso lo tengo que insistir, representante de la certificación APEF, y obviamente si podéis, vamos a apostar por la nuestra, que está hecha de abajo arriba por el sector, pues mejor que la competencia, pero en todo caso, mucho mejor que estén certificados, mucho mejor que otra cosa. La siguiente. Y en el tema más general, pues quizá porque he vivido 10 años en Alemania, soy muy partidario, y que es un país que territorialmente está muy equilibrado, creo que la comarca es fundamental. Tanto en el sentido político como en el sentido de capital comarcal. Ya sé que a veces es duro para los pueblos que no son capital comarcal, pero si ese dique no aguanta, ya solo queda la capital provincial. En vuestro caso a lo mejor Aranda, porque está en un eje de comunicación. Pero el dique de la capital comarcal es fundamental, porque desde ahí se puede trabajar ahí y vivir en un pueblo de la comarca. Pero como eso no ocurra, ¿quién va a vivir allí? Los centros. Y a los sitios hay que concentrarse aquí. Y dejar de que todos estén en la capital de la provincia, que es algo bastante anómalo. Además, de hecho, los notarios están, los jueces están, la sanidad está, en fin, o sea, hay una serie de servicios que siempre han estado, pues hoy con teletrabajo y demás es más posible. Luego un tema que oigo muy poco en los debates de regulación, que es las condiciones de acceso al crédito. Ya sé que estáis mucho con el tema fiscal. El acceso al crédito es muy discriminatorio para vosotros. Si vais a reconocer las tasaciones que obliga el Banco de España a los bancos y cada día hay menos, con lo cual hay menos competencia. Cualquier edificio como este, que no está en el ámbito urbano, si buscáis hacer una hipoteca aquí, os tasan a cero. El suelo. Y el derecho constitutivo también existe. O sea, esos son... Y tenéis que devolver, sobre todo si tenéis cierta edad, que mucha gente ya la tiene, es decir, os dicen, no, usted tiene que pagar hasta los 65. Igual, si alguien tiene 50, tiene 15 años para hacer una hipoteca. Eso supone que solo el capital, sin los intereses, y es el 7 de 8. ¿Qué rentabilidad tiene que dar un negocio para devolver? Y mucho está vinculado con el tema inmobiliario, quieras que no de una manera u otra. Para poderlo devolver, tienes que tener una rentabilidad del 20. Así. O sea, es realmente imposible. O tienes dinero o no puedes. Y eso es una discusión que es una cuestión, una norma que además hace ya que no es democrática, porque nadie elige el Banco de España, que no tiene ninguna lógica y que hace muy difícil la inversión en el mundo rural. Porque además la gente no vende los objetos a precios tirados, puede haber una situación excepcional, pero en general en este momento por la demanda de los que sí que tienen dinero de las ciudades, que les gusta ir comprando cosas, pues está caro. Entonces claro, si las condiciones de financiación son muy inadecuadas, pues es una discriminación muy potente. La fiscalidad diferenciada que defendéis, obviamente, el abordar qué hacemos con los terrenos abandonados de propietarios pequeños, tanto en ámbito urbano como forestal y agrícola, y también el hecho de que de alguna manera al final pagan justos por pecadores, es decir, la normativa ambiental y urbanística es tan estricta, y más en sitios que hay mucho monte de utilidad pública o espacios protegidos, Natura 2000, que al final todo es tan difícil que es imposible. Es decir, lo que has presentado tú del cabrero necesita pues una instalación mínima para albergar sus cabras en medio del monte. Eso es mucho
muchos sitios es hoy en día, aunque haya unas ruinas, misión imposible. Pero resulta, claro, hacer de repente, transformar al lado de Madrid 100 hectáreas en un centro comercial es fácil. O como ya está destrozado, eso no puede ser. Y eso tiene que haber de alguna manera cierta flexibilidad, decir, mira, si tu municipio es el 80%, 90% del catálogo, pues se puede descatalogar un poco porque hace falta, es decir, o sea, no, la función pública no va a desaparecer porque se saquen 4, 5, 6 hectáreas para hacer una actividad industrial que genere puestos de trabajo permanentes. Por tanto, ahí tiene que haber una mayor flexibilidad a quien ya protege mucho y aporta mucho. Porque además los productos de estas situaciones son pequeños. Muchas veces la normativa es igual para todos, que es una cosa que yo critico mucho del ecologismo, al fondo solo ayuda a los grandes. Porque las normativas son tan estrictas, ¿por qué la tendencia de las macrogranjas? Porque comemos la misma cantidad de carne, un poco menos, y obviamente al final hacer tantos apriscos para ganadería extensiva y luchar contra el lobo y pitos y flautas de 100 ganaderos es más complicado que hacer esa carne en un sitio concreto, que se hace declaración de impacto ambiental, se aprovecha hasta el biogás si acaso y decirlo cerrado. Lo que no podemos querer lo mismo y lo contrario. Es decir, si quieres ganadería extensiva, que es mucho más saludable, pues tendrás que controlar al lobo, no podrá ser que haya la población que sea, que está controlado, tendrás que hacer unos permisos razonables, tendrás que estar al lado de ellos, pero quejarte de las macrogranjas, pero hacer la vida imposible a los extensivos, pues como que no más. Ya vinculado con esto, cuando compramos pescado, aunque no sea zona de estar muy de pescado, pero los españoles son bastante consumidores de pescado, veis, desde hace muchos años, acuicultura y pesca normal. ¿Por qué no hay un label igual en la ganadería? Porque aquí sabemos que la carne es de donde es, y en Extremadura también, pero que vivimos en un sitio como Valencia, donde no hay tradición ganadera, porque casi por desgracia se ha perdido la extensiva toda, pues la carne que tenemos en los sitios es horrorosa. Pues si no, es que uno me prepara un poco más, pero saber que es extensivo. Porque antes sabías, ahora solo te queda el potro. El ovino, ya con el tema de la mancha de los quesos, casi todo es intensivo igual. Pues un label ayudaría mucho. Y luego un tema también muy vinculado estáis con el tema de frutos rojos y demás, o sea, la agricultura se ha obsesionado en esta zona, que eran ganaderas, forestales, la agricultura, la investigación, el Ministerio de Agricultura se ha obsesionado siempre los productos de primor para exportar al resto del mundo. Está bien. Pero igual existe el final de la temporada, que aunque no sea tan extremo en precios, existe. Y luego viene un periodo, que me perjudique como valenciano las naranjas, pues que solo hay naranjas y mandarinas, y poco más. Bueno, pues en el tema de frutos, mirar todos los frutos que puedan aportar estas zonas a final de temporada, en otoño, septiembre, octubre, noviembre, que se van acabando los frutos de verano, y diversificar es un mercado importante. El tema de las patatas de montaña, que están además de muy buenas, tienen la gran ventaja que brillan poco porque son más tardías, en primavera, hasta que vienen las nuevas. Y sobre todo el vino. En Solana, el vino blanco tiene una oportunidad enorme. Y aquí vemos otras a lo que un expresidente alemán, Richard Weizsäcker, denominaba la dictadura del status quo. Si queréis poner viñedo, salvo que sea para uva, que estoy hablando de vino, resulta que tenéis que pagar la cuestión de Valdepeñas para que arranque. ¿Por qué? El vino, ¿por qué tiene que estar intervenido? Es un producto de lujo. Mercado libre. Ya está. No, hay que pagar. Claro, ¿qué pasa? Que tienes que comprar el terreno, plantar las semillas, esperar 8 años, hacer enología, porque también habrás que hacer enología, y encima pagarlo de la mancha para que arranque, como el tema de los taxistas y los farmacéuticos antes. Un derecho, por nada, yo me jubilo, no me llevo nada, ni a mi parte de gente. Pues nada. Eso es un poco. Pero aún así, no solo por cambio climático, es que la gente hoy en día come cosas más light, porque no está picando piedra. Y además vive en las zonas más cálidas, esa es la realidad. Con lo cual, demanda más vinos blancos. La montaña en vino blanco es muy adecuada, a 2000 metros no, pero a 1000 algo se puede. Y el vino es el mejor portafuego, porque lo que nos interesa para dar un fuego son zonas verdes en verano. El cereal es el peor, incluso los almendros, y hasta los olivos eran malos, pero el cereal expande el fuego. No es muy intenso, pero si te escapas ya puedes ir detrás, que no llegas. Con lo cual, el viñedo es increíble. Las zonas de incendios es que la tercera fila no pasa el fuego. Porque el fuego hace así. Y si lo que coge está verde, no. Con lo cual, pero además es que el vino os trae turismo en épocas que no son turísticas. El enoturismo genera mucho empleo y diferencia. Y la montaña, cada lugar es diferente. En Valdepeñas, pero el problema que tienes es que todo es igual. Y encima tienes que tirar contra el Mindío, porque es muy húmedo en verano, a veces se queda ahí en las cubetas. Mientras que lo que es en ladera no tiene problema de tipo. Pues
vino ecológico. Con lo cual, el vino no es de lado, es una opción muy interesante en todo terreno que sea más bien seco, carasol, y que no se quede enganchada a la niebla cuando hay hojas. En invierno es igual que haya niebla, porque no hay hojas. Pero es hacer unos vinos increíbles. Y además tener no es el valor, es todo el ciclo que mueve. Además, incluso tecnológicamente, tiene que ser un enólogo. O sea, es reforzar puesto de trabajo de nivel. Obviamente, una cosa que yo también no entiendo es, primero, entre la LOCSE bajar el instituto a 12. Pero luego, con los requisitos tan extremos que se ponen a los institutos, tenemos zonas con 100 kilómetros y no un instituto. Eso no puede ser, porque eso mata la discontinuidad familiar. O sea, de Cuenca a Albarracín no hay un instituto. Entre Agacete y Beteta tenía que haber un instituto. Aquí no conozco las condiciones. Porque eso es condenar la Serranía de Cuenca a la muerte. También le pusieron un parque y resulta que a la ordenación había que bajar un 40% de corte. ¿Por qué? Si no lo pagas, o sea, que no tiene ningún sentido. Si están los montes protegidos es porque estaban bien, pues mantén la gestión. Pero eso, o sea, el tema de que instituciones, en Escocia lo han resuelto que tienen islas y tal por el educación, pueden estar en la escuela y tener ciertas clases un poco especiales online, si lo hemos hecho en el confinamiento. Pero ese es un punto, yo creo que de los peores que afecta a la despoblación de este país. La familia tiene que irse a la capital de provincia para darle estudios a sus hijos y ya no continúa demográfica. Porque los que vienen sin hijos, cuando se mueren no hay reposición. Y por tanto tiene que haber una instancia máxima de instituto a donde vive la gente. Y luego en internet de calidad también, porque en muchos sitios pues, no es el caso todavía. Siguiente. Vamos acabando. Y por tanto se apuesta a la gestión forestal. Y aquí tenéis una foto de Navafría, que es un pinar, luego vemos unas cifras emblemático, porque se empezó a ordenar en el 1895 y se ha gestionado constantemente de una forma, digamos, continuista, y por tanto ahí podemos extraer conclusiones bastante certeras. Y los gestores han tenido la buena idea de dejar algún pequeño radar sin gestionar. Sin gestionar con gestionar. Yo no veo nada que pueda ser mejor eso que eso. Nada. Ni biodiversidad, ni evitar plagas, ni producción, ni puesto de trabajo, ni nada. O esto es en el Mediterráneo, en concreto en Castellón. El pino alepensis y también el pinaster de aquí, cuando se quema, regenera mucho, porque tiene piñas serotinas que se llaman. Y en el alepensis salen unas densidades que es como un campo de cereal. Esto tiene 20 y tantos años de erupción del 93, casi 30 años. Mira cómo está la opinión. Eso es un horror de incendio. De hecho, la foto que ha sacado Fernando antes con una ladera era eso, de alepensis post-incendio. Es urgentísimo hacer ahí tratamientos que ahora además podemos aprovechar esa biomasa. Y dejar eso, un árbol cada 3 metros. Si cuando los plantamos uno cada 3. Y que puedan crecer y hacerse grandes, sí. Por tanto, apostar por la gestión y por la cinegética. Tenemos las poblaciones de ciervos, o sea, de ciervos cortos y demás, y de jabalíes desbocadas, con una carne muy buena. Pues, obviamente, intensificar esa actividad cinegética y aumentar recursos. Sí, la siguiente. Bueno, y en el tema forestal, me había olvidado recordar que a diferencia del agrícola, tiene un gran valor añadido. Si veis todas las zonas cerealísticas, ayer vine vía Calatayud a Soria, en el camino no hubo ningún sitio para parar a tomar agua. Zonas cerealísticas. Las zonas forestales, pese a todo, tienen población. Porque no es el rendimiento del bosque, es que la madera multiplica por 10 su valor. El cereal no. La agricultura en el vino sí que lo hace. Pero en muchas cosas una manzana coges y te la comes. No hay valor añadido. Por tanto, desde el punto de vista agrícola, de la producción estricta puede valer más, pero cuando vamos al valor añadido que se genera en la zona, no. En cambio, la actividad forestal puede generar grandes valores añadidos. Y se puede decir, bueno, antes había la pregunta de cambio climático, es que si generamos más, nos vamos a quedar sin función de secuestro. No es verdad, si nuestro reto es gestionar lo que tenemos. Esto es una foto, es el caso de Cataluña, porque lo tienen los datos recientes. ¿Cómo ha evolucionado las existencias, el stock de madera de los bosques catalanes en 45 años? Se han triplicado y el bosque crece poco. Y estamos en zonas que son un poco secas, mediterráneas. O sea, el tema aquí no es que no vayamos a secuestrar, es que si nos pasamos, como decía antes, del que tiene alta tensión o baja tensión, si nos pasamos de un extremo al otro, nada es conveniente. Como decían los romanos, el veneno es la dosis. El crecer tanto nos va a llevar a que de repente tengamos un mega incendio y perdamos todo. Si ahora empezamos un poco a achatar este crecimiento
y aprovechar más empleo y bosques más estables y más resilientes al cambio climático. El siguiente. Y aquí os pongo esa prueba, porque mucha gente es deforestáis, estimáis los montes, tal y cual. Hace mismo estaba en discusión con uno decía que en Almería hay menos bosques ahora que hace 20 años, porque mirar no sé qué, cosa de Global Forest Watch, no sé qué, digamos, espérate que venga el inventario forestal, que esos tíos no bajan al monte a medir. Entonces cualquier árbol que desaparezca parece que no hay, pero va a costar pino. Bueno, pues en este monte, en estos 125 años, o 115 años, datos desde el 12, de lo que había entonces, ahora se ha multiplicado esto por 2. Pero es que las cortas han sacado 3 veces y medio lo que había a finales del 19. Que es el modelo que tenéis aquí también. Pero aquí lo empezaron antes y lo tenemos con mucha documentación. Con lo cual, no hay un agotamiento, es una cuestión de negocio permanente que quizás la sociedad moderna urbana no lo entiende. Pero igual lo hace un ganadero, aunque sean ciclos más cortos. Y va mejorando cada vez y reproduce los mejores ganados y no los peores. Y para concluir, y por eso empezaba reconociendo la labor de Tu Voz en Pinares, la comunicación es clave. Y eso requiere una comunicación realmente profesionalizante. Si queremos que nos respeten en nuestros ámbitos correspondientes, hay que respetar que la comunicación es un tema de profesionales. Y por lo tanto, es importante que sea estratégica, que sea profesional, que sea perseverante y sea priorizada. Y eso es importante porque estamos en un contexto de pérdida de raíces rurales en todo el mundo. Solo África todavía tiene una mitad de población urbana y está acelerando su emigración a las ciudades de forma enorme. Y porque el mensaje nuestro va a ser siempre un mensaje positivo y matizado. Y eso es muy complicado en comunicación. No sé, es muy fácil decir que el mundo se mueve. Eso vende, lo otro no. Una opción es aprovechar los días internacionales, el 21 de marzo el de los bosques, hay muchos otros más, y irse convirtiendo polos de referencia solventes. Es decir, cuesta, pero al final los periodistas buscan a las instituciones, a la gente que les dé comunicación solvente. Y por tanto, trabajar eso es muy importante. Y luego, antes era difícil, porque si vivías a saber dónde, no tenías acceso a los medios, los periodistas estaban en la ciudad, había además una gran diferencia cultural, era muy complicado. Y la gente del mundo rural tiene muchas dificultades de acceso digamos, a esos medios de naturaleza urbana. De hecho, Estados Unidos, que es un país donde se prohíbe subvencionar a la sociedad civil, lo cual creo que es muy sano como concepto, la única subvención que había en cada estado era una entidad para reforzar esa capacidad de presencia política, porque es un país donde hay muchos referéndums y demás, de esa gente del rural profundo en la sociedad urbana, para romper ese salto. Bueno, pues hoy, con las redes sociales, eso se ha roto. Se han hecho muy democráticas. Y que haya una gente, que haya unos pocos que sean activos, bueno, pero la otra gente que cuesta darle un Twitter, un like o lo que sea. Es decir, y no sois tan pocos. Y tenéis una parte de gente que tiene un origen en las ciudades también, o que intelectualmente o emotivamente lo comparte. Con lo cual, hay medios hoy en día para estar ahí. Y los que hacen ruido también son 4 gatos, ¿eh? O sea, cuando salieron la manifestación esa de marzo en Madrid, salieron unos cuantos animalistas y no tapaban ni la entrada de una casa. O sea, pero hace mucho ruido, pero los medios están abiertos a todo. Y los incendios nos ofrecen, por desgracia, una ventana de oportunidad de comunicación muy potente. Y este verano, yo creo que también hay que ver las cosas positivas que pasan, sin que hubiese ninguna coordinación en absoluto entre una serie de actores corales que no estaban coordinados, me consta porque he sido uno de ellos. O sea, por lo tanto, no había coordinación alguna. El mensaje ha sido el mismo, con un poquito de acentos diferentes. Pero mensaje mismo. Si lo decía en catalán, pues decía en euskera o en gallego o en valenciano. O en canario. Pues esos son mensajes. No se tiene una única entidad con un único portavoz, no hubiese sido bueno. Por lo tanto, es importante. Y se ha ido, y de hecho hubo a mediados de agosto una especie de pushback, o sea, una reacción del sector más duro ecologista, porque no le gustaba el mensaje. Empezó que si cambio climático, que si no sé qué, tal y cual, me da a distraer. Pero el 90% del mensaje ha sido bueno. Por tanto, hay que perseverar y aprender de esta situación. Y en lo segundo mensaje final es que hemos de prestar mucha más atención a la dimensión social y cultural de los bosques y del territorio. Es un tema, de alguna manera, nos hemos primero, pues en el pasado, pues había que pensar en la economía, porque de eso se vivía, cuando teníais el pino en los años 50 precios buenos, el país estaba en un subdesarrollo que tenía que salir.
Luego se pasó al tema ambiental, fruto pues de muchas razones que también eran necesarias, pero en esa dualidad es muy estéril. Esto es un triángulo como de sostenibilidad. Y la pata que falta para realmente tener una visión equilibrada es la social y cultural. Y toda la labor que hace Antonio con sus carreteros, recuperando los hornos de pez y todas las costumbres históricas y demás, de los propios bueyes, es importantísimo. Pues es un legado cultural. A veces inmaterial también, de ese último pastor que se jubila, tiene unos conocimientos. Por lo tanto, el concepto de crear capital social es muy importante. Y ese capital social lo estáis haciendo con esas redes, que a través de la tele, del diario, de las reuniones, eso es crucial. Y eso hace que, aunque estéis a 10, 20, 30 kilómetros, hoy en día con las comunicaciones que tenemos, el teléfono, un WhatsApp, no se está. Si estamos en comunicación con gente que hay que veces pensar, no, que este está al otro lado del Atlántico, en Asia, y no lo voy a interrumpir a las 3 de la madrugada. Ahí el reto es estar a distancia. Y el capital social es fundamental. Visibilizar las comunidades forestales. Yo, digamos, cuando tengo debates siempre insisto, sí es igual, a mí la empresa de la comunidad que decía antes de Etenis, me la repampinfa. Pero ahí detrás hay 400.000 pequeños propietarios gallegos que viven del eucalipto. Como si viviesen de la leche. Y son los que sostienen un territorio y no puedo pensar que es igual. Decía, ¿es un productivista? No, es que para que en un pueblo pueda resistir la gente y tener una vida digna, pues habrá que pensar en la economía. Y que la gente se gane la vida. No para llenar los resultados de una gran multinacional, no, sino para que esa gente resista allí. Si no hago números, es que no somos científicos, que vivimos de lo que cae del cielo. Y evidentemente apostar por toda aquella política que pueda reforzar la dispersión geográfica de la actividad económica y las estructuras técnicas. Y aquí os pongo pues, algunas fotos. Por ejemplo, pues es interesante en ese tema cultural cómo hemos descubierto el tema del uso del fuego por el ser humano, el fuego bueno, el fuego, digamos, de poca intensidad, básicamente porque en Australia y en Norteamérica, en el oeste de Norteamérica, el ser moderno, que ya escribía, que tenía estas cámaras de foto y demás, coincidió brevemente con la población autóctona, indios norteamericanos, aborígenes australianos, que usaban ese fuego como forma permanente, modus vivendi. Y pudieron sacar fotos y hacer un poco de información. Luego, cuando el poder blanco se estableció en los dos sitios y se lo cargaron todo, empezaron a haber problemas de incendio. Y de repente se dan cuenta, si esto es lo que había que haber hecho, que lo seguían haciendo en sus reservas y demás ilegalmente. Y ahora, pues en el norte de Australia, por ejemplo, que se le ha empoderado a los aborígenes el que vuelvan a hacer los fuegos, ya no hay problemas de incendio. ¿Por qué? ¿Por qué ponían el fuego? Porque sabían que si mantenían el ecosistema diversificado y joven, producía más hierba y el carburo, que era su presa, tenía más que comer. Y si había un fuego, ellos podían salir, no tenían un helicóptero para salir, ni coche. Y en un incendio intenso de esos, el ser humano no corre tanto entre la vegetación como para unir un fuego. Pero eran sus presas y su vida. Y de hecho hay una frase de un gran especialista, Pine, en incendios, Stephen Pine, que dice: los bosques no precedieron a los europeos en Norteamérica. A lo mejor en Canadá sí. Los bosques siguieron a los europeos. El paisaje norteamericano era un paisaje adhesado, con pinos grandes abiertos. ¿Por qué? Por ahí podían cazar, podían ver, estaban seguros. Árboles más resistentes a las sequías y demás. El fuego pasaba por debajo y no los quemaba. Por lo tanto, estos temas no solo son que nos interesa recuperarlos, que aquí también se hacía. Lo que pasa es que entre esa sociedad neolítica y nosotros ha habido mucho tiempo y se ha perdido esa información. Pero eso, digamos, nos interesa hoy aprender de eso, porque nos hace falta para construir esos bosques más resilientes que decía el de Fernando, pero en muchos sitios incluso por el legado cultural que llevamos. Por lo tanto, también esa vinculación es importante. Por lo tanto, confío en no haberos, digamos, cargado de demasiada información y que tengamos un buen intercambio. Pues, por trabajar. Quedan 5 minutos para que le hagáis alguna pregunta al bordo. La verdad es que ha sido tan apabullante que nos ha dejado. Yo, Eduardo, perdona, yo quería hacer una pregunta que respecto a todo esto que nos has contado. Yo creo que los que vivimos en el entorno rural lo entendemos bastante bien. Veo que no sé si realmente eso se traslada a quien tiene que tomar las
acción en estas políticas. ¿Quién tiene que favorecer? Yo no hablo de dinero, hablo de temas culturales, de hacer entender a la sociedad que hay una forma mejor de vivir, que puede ser muy buena, que es futuro y que es incluso moderna, que a veces lo asociamos a que no es moderno. Y yo no sé si, digo que te mueves en un mundo, si esto tiene sensibilidad en el entorno, no solo de español, sino europeo, porque a veces nos ha fagocitado una cultura ecologista creo que falta de conocimiento del entorno. Y eso es lo que nos ha traído hasta esta situación. Yo soy de Pamplona, un pueblo de aquí de Burgos. Había 4 rebaños, uno de ellos era de mi padre, había vacas, había cerdos, había gente del entorno, había herreros, había todo. Todo eso ha desaparecido, porque en realidad se ha denostado esa vida. Esa vida no era, nuestros pueblos éramos paletos, íbamos internos y todo se dedicaba a pocas cosas. Y el futuro estaba en la ciudad. Entonces, no sé si ahora todo esto, que es una exposición, un recurso esencial y que está muy relacionado con el entorno, si hay sensibilidad en el mundo, me refiero, a poder revertir esta situación. Yo creo que una parte, digamos, de tu pregunta, comentario, creo que es una comenta española. O sea, probablemente en Europa, los 2 países que paramos a Napoleón lo pagamos mucho. Porque tanto la invasión napoleónica a Rusia la hizo retroceder en el siglo XIX y perdió el enganche con la revolución industrial, sobre todo, digamos, en su sistema de gobernanza, que se quedó muy anquilosado hasta llegar a la revolución. Y en el caso español perdimos casi todo el siglo XIX. Y de hecho, si analizas los territorios que pese a todo, por proximidad con Francia y demás, están menos polarizados, además del tema andaluz con una productividad agrícola importante, pues básicamente es País Vasco, Cataluña, Navarra, que de alguna manera sí que tuvieron un final del 19 y principios del 20 bastante adelantado, pero cuando de alguna manera comentamos siempre el punto de inflexión de la deforestación en España, según qué zonas de España es la restauración borbónica, 1875, y en otras zonas es 1950, el abrazo de Francia. Cuanto más lejos de Francia, más tardío es, pero en otras zonas sí que empezó antes. Y de hecho tenemos constancia de incendios en los años final de los 20, de los 30. O sea, había habido recuperación importante. Ya en esos años nadie cultivaba en las montañas ahí para 30 centímetros, casi a mano, vid para sacar 4 granos de pasas. O sea, eso fue antes en el 19 y antes. ¿No? Entonces, eso comporta que de alguna manera, se quiera o no, digamos, lo hizo Franco, pero lo había hecho cualquier otro gobierno, había que dar el salto que los países habían hecho en 2 siglos. Porque al final del 19 España estaba igual que el resto de Europa. O sea, no es que veníamos de mal, es que retrocedimos en el 19. Y esos años de revolución, porque luego la napoleónica todos perdieron, pero a partir de 1814-15 el resto de Europa se pone las pilas y entra en la revolución industrial y nosotros no. O solo zonas muy pequeñas. Entonces, eso nos lleva a un crecimiento hiperacelerado. España se acuesta el 55 como un país rural y el 70 se levanta como un país urbano en media generación. Eso genera unas tensiones muy difíciles. Y yo creo que ahí viene el tema del pelo de la dehesa, y que en esa visión tan rápida no era fácil resetear el mundo rural a algo más atractivo. Y es un país que tiene una relación más difícil que Francia, o sea, que tiene sequías, que lo tiene más complicado hasta y las culturas han mejorado, pero lo que se dice, cuando llegó la carretera buena al pueblo, era para que se fuese el último heredado. Pero claro, es que a nosotros nos cuesta hacer carreteras más que a Holanda. O sea, es que hay cosas es que el país es como es, en Francia casi tiene montaña pero no se esquina, el resto del país es accesible. Entonces, ahí yo creo que es un tema muy español por esa situación tan extrema. Y de hecho no lo ves en el País Vasco. De hecho, si analizáis, sé que siempre entras en el tema político es un poco complicado, pero si hay un partido que ha defendido a su gente es el PNV. Y saben claramente que el elector seguro es el del Vizcaya rural, ni el de Bilbao. Y por un tema de tratar con mercurio el pino radiata, por un tema de hongos, que es un tratamiento bastante duro, han movido en Madrid lo que podían, encima les pilló el cambio de gobierno, o sea, pero era igual, como sabían que sus 6 votos eran clave, no movían. Eso, ha habido años en Cataluña, Convergencia de Unión, nunca.
Europa, y de hecho el País Vasco en el fondo es que tanto las ciudades es un rural urbano, tiene un rural urbano muy equilibrado. Entonces, de ahora el resto no. Luego, ¿qué ocurre? Realmente es que yo no sé lo que las multinacionales del ecologismo realmente tienen detrás. Porque hemos perdido, teníamos antes muchas que a lo mejor eran muy radicales y muy peculiares, pero muchas entidades pequeñas, locales, regionales, interesantes, que había discusiones, pero que estaban vinculadas, y vamos a tener multinacional. ¿Y quién hay detrás? No lo sé. Pero en este momento todo lo que están decidiendo en Europa, que se lo está comprando Timmermans, a quien ayuda es a Putin. Porque olvidarse de todo el tema de la biomasa, que la quieren hacer prácticamente imposible, y también hasta de la hidroeléctrica, porque quieren cargarse 25.000, no sé cuántas presas por todos los lados, que en la llega han hecho, y si hace falta hacer saltos para... se pueden hacer, eso no pasa nada, pero cargarse las presas en un país como España, con el régimen hídrico que tenemos, ¿qué va a hacer? O sea, inundarnos cuando llega la bestia y cuando venga la sequía no tenemos agua, o sea, es que prácticamente es ponernos en manos de Putin, no lo sé, pero es muy extraño. Realmente la deriva que está teniendo el ecologismo duro, no sé por qué pasa, ha sacado el tema de los mismos, Greenpeace y WWF, en España por el tema de incendios, pero sus correligionarios en Bruselas dicen exactamente lo contrario. Hasta algún actor más que está feo, muy activo y tal, entonces pues dices, no lo sé, yo realmente no lo sé, porque es que todo debe ser democrático. La organización de esta pez que estoy yo es democrática, tenemos el sector forestal de cada país y de ahí se va votando hasta arriba. Y yo que no soy de la industria me pongo de presidente, o sea, es totalmente para arriba. Pero estas estructuras, tú puedes ser donante, no votas. Entonces eso es, en esta sociedad, un poco peligroso, ¿no? Y, en fin, pues, decir que tienes un buen fin, lo tuvo la Iglesia Católica siempre, pero cuando mandaba hizo muchas barbaridades. O sea, pero es un tema complejo. Y luego sí, quería dar un mensaje que se me ha olvidado antes, es esto, que no os olvidéis lo que sois alcaldes, que no hay un representante más democrático que el alcalde. Y después lo más porque os conoce. Porque al final tenéis que hablar con muchos funcionarios y gente que están de tercer nivel, que los han elegido, están en una lista bloqueada, el consejero, pero luego ha puesto un director general, pero tienen la legitimidad que tenéis vosotros. Y eso es importante. Y luego el sistema electoral nuestro da alguna opción de poder, y lo dejo ahí, que también se puede aprovechar. No funciona en un caso, en otros medios funciona, pero está ahí, y obviamente es legítima. Y creo que es donde hay mucho que aprender en Europa, y sería interesante incluso pensar en las europeas del 24, no solo como España, sino como más países, porque en Suecia y Finlandia, en el rural profundo, está emergiendo un exit, o sea, de salirse de la Unión Europea por culpa del lobo, del oso, de Natura 2000 y de todas las restricciones que estáis haciendo vosotros igual, y que vienen de 4 funcionarios de Bruselas que nadie pone firme. Y eso no puede ser. O sea, que vengan los holandeses, los señor Timmermans, en Holanda, ¿no? O sea, este señor es clásico de decir, no, mucha naturaleza, como Holanda no puede tenerla, tenemos nosotros, pero yo no pago. Eso, y voy a decir en valenciano, eso no puede ser. O sea, que no puede ser. O sea, si la quiere que la pague, pero lo que no puede ser es prácticamente los alemanes, esos son más honestos, y bueno, pero pagamos, pero es que esto no. Entonces, ahí hay mucho debate. Estados Unidos ha prohibido toda subvención por iniciativa bipartidista de los dos partidos, que es difícil, toda subvención a entidades que estén implicadas en violación de derechos humanos. Es que el WWF está implicada en África en temas de derechos humanos, donde al final es más importante el espacio protegido que la gente. Es un error, es que esa gente de allí tiene que ser los primeros que preserven ese recurso. Y si lo enfocas como quítate tú, que vengo yo, además de ser neocolonialista, es que está mal pensado. Y tampoco pasa nada si hay suficiente población, pues si en la zona de Bengala pues sobra algún tigre, pues lo cazas y lo pones en otro sitio. Y si hay mucha población, pues cazas alguno. La cosa que hay que hacer, el problema es mantener la población, evitar la endogamia. Pero no preservar a un animal como es la vaca de India, que está muriendo de hambre, y la vaca por allí, y si se reproducen al final, no hay alimento para tantas vacas. Mantener la población en el ámbito. El buitre está descontrolada la población de buitre, incluso me pasaban fotos de que se metía el buitre en los pinos de cigüeña negra. Que es más, pues a lo mejor hay que controlar la población, que se les puede dar a los franceses a otros que quieren, perfecto, pero no pasa nada. La cosa es mantenerlo normal, se debate con el lobo era ese, es decir, nadie que se reduzca con lo que tenemos hasta ahora, y luego hemos cuidado por lo mínimo por 5 la población, se está expandiendo. Pues mantenerlo
decirlo así, pero darle al ganadero, que a veces es el cazador, la posibilidad de que si se dispara la población en su zona, puede hacer algo. Pero no para cargarte luego, obviamente. Entonces, estamos dentro ahí, pero también es un tema de comunicación. La sociedad, al ser tan urbana, mucha gente está muy desinformada. Y entonces dicen, ay, eso es de ecologismo, es correcto. Tan correcto como el debate de la carne, es que no son. Que evite CO2 la carne. ¿Qué CO2 emite la carne de extensión? Si el tema son los pies, que está comiéndose lo que hay, pues, pero a lo mejor habrá que comer mejor carne, más cara, menos carne. Bien, pero no, que la carne es mala porque hay unos problemas sobre todo con las chicas que están creciendo, de 12, 13, 14 años. No somos omnívoros y necesitamos proteína ni nada. O sea, es que hay cosas y si no tienes que tomarte no se matan medicina, que es peor todavía. O sea, hay que intentar también a la gente irla educando a más resiliencia. Si perdemos esa cultura rural, la gente urbana, si pasa algo, si algún día vienen maldadas que nadie te asegura que no. Pasó en la guerra civil, la gente pensaba, había una burguesía en las ciudades, y de repente en Madrid, Barcelona, Valencia, la pasó muy mal. Hay que tener skills de supervivencia, saberse calentar, saber cocinar, saber cazar, saber sacrificar un animal, porque eso puede pasar. Y de paso te aproxima a una realidad y no te hace ver que la leche viene del Mercadona, la leche viene de una vaca. Entonces, eso hay que comunicar. Y es una oportunidad también, hasta, ¿por qué no? Turismo de matanza, turismo de tal, o sea, ir recuperando esa cultura, porque es que perdemos un patrimonio cultural, se puede industrializar y que no lo veamos. Y luego también hay otro factor, como sociedad hemos querido ignorar la muerte. Y todo eso, la caza, la ganadería, cortar un árbol, es bueno, pero forma parte del ciclo de vida. Y la población rural histórica lo tenía más integrado, y ahora es un tanatorio, y no queremos ver el más pequeño. Pero si podemos cambiar, tenemos que entender pues, que eso ocurre. Y lo que importa es que el proceso no se interrumpa, no el individuo. Eduardo Rojas ha vuelto a la comarca de Pinares, lo ha hecho además para participar en esta jornada de comarca de Pinares, comarca de oportunidades. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, Eduardo le hemos seguido parte de su trayectoria desde que llegaba a la zona de Quintanar, sobre todo sede de la Asociación de Selvicultores de Urbión y Demanda, y pues ese empuje que él daba también a las demandas de las zonas forestales, ¿no? Ha cambiado mucho, Eduardo, de los años 90 a lo que es la actualidad, nuestras reivindicaciones, nuestras propuestas, nuestro, asentamiento alrededor del monte. Obviamente ha cambiado, son 32 años de la primera vez que vine a Quintanar en este contexto, había venido alguna otra vez en viaje personal y obviamente han cambiado muchas cosas, las condiciones marco son diferentes, ahora tenemos una crisis energética, tenemos una clara apuesta por el cambio energético, se vislumbra la bioeconomía y las enormes oportunidades de la madera en la construcción, que ya conocíamos y que se han utilizado desde antaño, pero que ahora con nuevas técnicas puede dar el salto hasta los rascacielos. Por tanto, esas evoluciones técnicas son muy importantes. Empezamos a tener redes de calor, como en Soria, como en Valladolid, la irrupción del pellet. Es decir, ha habido muchas innovaciones. Y yo destacaría en la otra parte, en la parte un poco de la reivindicación de los pueblos serranos y en general de la España interior, de la España forestal, pues es cierto que nos queda mucho camino, pero también, y hemos perdido mucha gente por el camino, prácticamente una generación que ya nos ha dejado en estos 30 años, pero el debate está en la población, es decir, no habíamos conseguido que la sociedad en su conjunto hable de despoblación, sea un tema de la agenda política, que haya incluso representaciones políticas representan esto en parlamentos autonómicos y en el Parlamento del Estado, y que por lo tanto se va vertebrando y se va a identificar además ese puente entre el tema de despoblación y el tema forestal, con lo cual yo sí quiero quedarme con lo positivo. También estamos teniendo desde el punto de vista científico confirmaciones de muchos de los temas que veníamos diciendo ya con refuerzo científico y lo que hace falta es evidentemente mantener este espíritu compartido, el dejar de ver los problemas de uno solo, de su propio pueblo, de una zona concreta, sino ver que son problemas compartidos y buscar formas de actuar colectivamente en todos los planos, porque la sociedad está receptiva. Por mucho que la sociedad sea ampliamente urbana, tiene una simpatía por el mundo rural y creo que lo que le puede aportar el mundo rural es muy complementario a lo que necesita la sociedad urbana.
Entre esos términos con que nos hemos quedado tras la ponencia de Eduardo está el de resetear, ¿no? Es importante y casi indispensable resetear pues aquellos usos, aquellos materiales, aquellas costumbres, aquellos trabajos que de alguna manera están ahora un poco devaluados, ¿no? O los hemos devaluado con el tiempo. Sí, hay corrientes de la sociedad moderna que no podemos cambiar. Incluso, digamos, pues por la edad, a mí los mensajes tan breves de Instagram no los acabo de entender. Pero si quieres llegar a la gente joven, has de utilizar esos mensajes. Es decir, no puedes intentar ir en caballo o en burro cuando apareció el tren, hace 150 años. Pues igual hemos de sumarnos a aspectos para poder llegar a los sectores más jóvenes y que no se nos desvinculen. Y por lo tanto, ahí está el reseteamiento. Es decir, tenemos muchos productos de alto valor, productos físicos y productos y servicios o experiencias que podemos trasladar porque la realidad se percibe aquí, no se percibe en una gran ciudad, desde el aire puro a los productos, a las sensaciones, al reconectarnos con nuestra propia historia que también está en el territorio rural, nuestra cultura. Estáis en la cuna de Castilla y del castellano, por poner un ejemplo, pero el patrimonio histórico, hay muchos factores, pero eso hemos de saberlo, no dejarlo en crudo como estaba por meramente inercia, sino ponerlo para que sea, en inglés se dice palatable, o sea, que sea digestivo, que sea atractivo desde unos ojos de gente más joven, de gente que vive en un medio urbano y que lo desconoce, y que le abra el interés a experiencias que al que está aquí le van a parecer totalmente normales porque él ha vivido toda su vida, pero que a la otra persona pueda hasta descubrirlos, porque un mismo paisaje se interpreta de muchas maneras. Picasso no lo vería igual que una persona de serrana que una persona de hace 2 siglos, y por lo tanto acompañar en ese descubrimiento, y para eso insistimos mucho también en todos los temas de esos productos interesantes, desde las setas, recuperar el cultivo del vino, la caza con su carne de alta calidad, la ganadería, todo eso. Cuanto más recursos de este tipo recuperemos, activemos y revaloricemos ese patrimonio cultural, más atractiva será estas zonas. Desde Tu Voz en Pinares abanderamos una petición que consideramos básica para estas zonas forestales, como es que la sociedad urbana de alguna manera compense al mantenimiento de los montes con lo que llamamos pues, el saldo positivo del CO2, ¿no? No sé si esto es pura ficción, puede llegar un momento aquí donde realmente se compense a estos pueblos forestales. Tiene que llegar, porque por gravedad el agua va de arriba abajo. Igual que el agua, todo lo demás. Sea el CO2, en un país seco como España, creo que el agua es más importante, sean los paisajes, sea evitar que los embalses se nos aterren y retener el suelo. Todo eso va hasta recoger las setas, de arriba a abajo. Y por lo tanto, tiene que haber un flujo compensatorio, porque si no, el resultado es que al final, quien lo sostiene, como tiene unas condiciones de vida peor, al final emigre, lo abandone y se degrade. Y como eso lo queremos evitar y que lo tenga que hacer la administración a coste de todos, lo que está haciendo en este momento la gente, lo lógico es que haya elementos de compensación, que pueden ser de mucha índole. Primero, reconocimiento, eso es lo más importante. Segundo, unos flujos económicos pueden ir por vía de impuestos, pueden ir por vía de financiación local. Esto es una forma relativamente fácil, hay unas fórmulas para los ingresos de los ayuntamientos, y una epígrafe puede ser la superficie forestal por habitante total, y obviamente pues un pueblo como Neila, que creo que son 50 y tiene 5.000 hectáreas, grosso modo, pues tiene una superficie forestal por habitante enorme, y por lo tanto debería tener una compensación importante, cosa que Madrid, que tiene otras 5.000 hectáreas en la casa de campo, pero son 3 millones, pues le saldría a pocos céntimos. Ese elemento compensatorio reconocería esa función, de tal manera que esos espacios naturales no sean un lastre, sino también sean mínimamente reconocidos a esos ayuntamientos que los sostienen. Estamos preocupados con los efectos que puede tener el cambio climático en los montes de esta zona. ¿Cómo miramos el futuro? ¿Está garantizado que estas masas forestales puedan pervivir durante tiempo? En primer lugar, el cambio climático ha existido siempre. Un clima estable solo existe en los trópicos, y llevamos 1 millón de años con muchas oscilaciones climáticas. Es la primera cuestión que hay que tener claro,
y por lo tanto nuestro medio es cambiante. Tenéis una especie, el pino silvestre, que es una especie, es como el golf, un todoterreno, ¿no? Que ha estado 50 años en el mercado, ¿no? Que es muy polivalente, lo tenemos aquí y llega hasta Manchuria o a Escocia. Eso es una ventaja. Si fuese una especie que fuese muy de un nicho concreto, con cambios climáticos lo tendría peor. Pero tenemos un cambio climático, además del que tiene la Tierra en latitudes medias desde hace 1 millón de años. Hemos tenido 4 glaciaciones, es decir, es una historia complicada. Tenemos el cambio climático que ha introducido el hombre por consumir energías fósiles acumuladas en millones de años en pocos decenios. Y ahora eso nos abre una oportunidad de buscar otras fuentes energéticas, en la cual la bioenergía es una opción, por lo tanto, astilla, leña, pellets es una opción, y sustituir materiales de mucho consumo energético, como es el aluminio, el cemento, el hierro, que es básicamente de los cuales hacemos las casas modernas, otra vez por materiales naturales, desde la piedra hasta la madera, el corcho, que requieren mucha menos energía. Porque las energías alternativas no podrán suministrarnos tanta energía como la que tenemos actualmente por las fósiles, será menos, por lo tanto un uso eficiente. Eso va a poner a los bosques en una situación mejor. Vamos a llegar a tiempo, que las energías renovables vayan a poder llegar a tiempo para que el daño del cambio climático pueda frenarse a tiempo para que no salgamos de una zona, no lo sabemos. Pero en todo caso nuestra obligación es trabajar al máximo para que los bosques sigan secuestrando carbono, para que sean resilientes y resistan envites críticos y no se quemen fácilmente, no tengan insectos y vendavales, y para que suministren el máximo de materiales y de energía para que podamos ir más deprisa en esa senda de transición energética. Ya por último, Eduardo, ¿cómo están tus previsiones profesionales, ¿no? Porque claro, te hemos conocido en Alemania, en las Naciones Unidas, has tenido también un papel, Juntos por los Bosques. ¿Dónde estás ahora y dónde te quieres situar en este futuro? Bueno, esto, salvo la carrera que decides estudiar, el resto de cosas van viniendo. Es como cuando haces la renovación del carnet de conducir, te ponen a conducir ese simulador y tienes que sortear los obstáculos, ¿no? Y las oportunidades que van saliendo, ¿no? Esto es igual, ¿no? En este momento, internacionalmente, básicamente tengo la responsabilidad de presidir el sistema de certificación PFC a escala global. Eso ya es una responsabilidad importante, aunque es un cargo honorífico y es un honor. Y el resto de responsabilidades pues son a nivel español, además de las docentes de la Universidad Politécnica de Valencia, y que ya decíamos, ya es complicado hacer la gestión del tiempo para incurrir en más irresponsabilidades profesionales y ampliarse el elenco. Bien, Eduardo, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por deleitarnos como siempre, por abrirnos también mucho más la mente, por aportarnos información en torno a lo que pues es el monte, nuestros montes, y cómo de alguna manera podemos aprovecharlos mejor, ¿no? Que es un recurso que tenemos ahí y que podemos que este recurso dé mucho más de sí. Gracias, Eduardo. A vosotros. Enhorabuena.